Freaky Room. Venga. Bueno, es la claqueta. Así de natural eso. Muy buenas, Retro Frikis. Aquí estamos. Que habla así. Realmente me creé la Freaky Room. Me creé una habitación donde tenía mi sofá, mi tele, el ordenador con las consolas, todo enchufado. Cuando realmente le tienes amor a una máquina es lo de siempre. Puedes hacer mucho con poco. Este juego tiene una extraña curiosidad, y es que en verdad este juego no es Journey to Silius. Llegando a límites tan brutales como este, ¿no? Es el Blazing Star de Neo Geo, ¿no? Entonces, te das un poco cuenta de la perspectiva del tiempo de estos juegos tan sencillos a estas animaladas gráficas y sonoras y jugabilidad, etcétera. Y te das cuenta pues de que el género realmente, lo grande que fue el género de los shoot'em ups en la historia de los videojuegos. Pues nada, yo estoy con este juego porque justamente ha vuelto a mí hace poco, que es uno de esos juegos de infancia que en su día me lo compraron mis tíos. Del criterio que se utilizaba yo en aquella época para comprar juegos, era lo mismo, o sea, yo a mi juego me lo vendía la carátula, la puntada. Totalmente. Ah, sí, lo vi el otro día. Que van a hacer también, ¿no? Una película de Contra o serie. Esto ya está inventado. Schwarzenegger lo hizo en los 80. Espera, os lo pongo mejor así. No lo explico. La caja grande y todo eso, con la guía, con la guía de secretos y de la guía del juego. Es una pasada, y con una pegatina también. Muy adictivo, muy fácil de jugar, muy accesible, pero que también tiene muchísima profundidad cuando aprendes a jugar, ¿no? La aventura gráfica te pone en la piel de Rizwin, que es un mago cuyo único propósito en la vida es seguir con vida. Xenocrisis, del 2017, o sea... Ah, sí, este ya lo vi hace tiempo. Esto no es ¿cómo se llama? Sí. Y bueno, cargar juegos que daban mucho más a través de un cassette, pues realmente te sorprendía y te maravillaba. Y sin duda, yo creo que en esa época todavía manteníamos lo que hablábamos antes Kike, tú y yo, ¿no? Manteníamos esa inocencia y esa particularidad de engancharte a un videojuego aún siendo súper simple, ¿no? Los diseños, cómo se movían los enemigos, las músicas... Y nos transporta a todos a lo que es la Edad Media japonesa, ¿no? Esa Edad Media tan mítica que vemos en las películas, ¿no? De Kurosawa, por ejemplo, ¿no? Porque se llena la pantalla de enemigos y te cargas al tuyo. Te voy a ayudar y no, te lo cargas. O sea, hay fuego amigo. Hay fuego amigo. Y la gracia del juego que hablaré hoy es que este juego venía en memoria. De tal manera que no sé, que empatizas con el personaje, con la historia, vas queriendo ver qué es lo que pasa después, o qué nueva fase o cómo es después. La estética gráfica, o sea, los gráficos del juego sean totalmente diferentes a lo que hayamos visto antes. Esto era lo que yo siempre estaba buscando. O sea, alguien que cuando me comenta un videojuego, me comente el videojuego. No me lo venda. Claro. Si quiero, ya me lo compraré yo. Sí, es un juego que a mí me gustó mucho porque igual la dinámica era muy sencillita. Esta es la 2. La 1 era muy diferente de forma. ¿Os acordáis de lo típico? No lo conectes a la tele de color que se estropea la tele. O sea, era Lynx. Yo cuando la pillé de pequeño, claro, siendo pequeño fue como un... Pero qué locura es esta. ¿Pero dónde vas con esta anormalidad? Que además era súper dura. O sea, se le cayó el colega al suelo, tío, y le rajó la rachola, tío. O sea, que realmente... Vaya sándwich tan pegado ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué llevas en la cabeza? Bueno, yo voy de Papá Noel. Revistas, o sea, yo me acuerdo de aquella época, la micromanía super gigante, aquella sábana que me encantaba, y la micro hobby que era solo de Spectrum. Kike Junior, ¿qué eres más, de Super Nintendo o de Mega Drive, Kike? ¿Qué? La Mega Drive. Te has respondido con eso, Vale. Sí. No, Dani, no. Ha dicho qué es la Mega Drive. Ah, No te emociones, Dani. De hecho, me acuerdo que me escondí detrás de una puerta, fue algo muy curioso, para que toda mi familia se fuera a la fiesta y que me dejase en paz, que me dejase con mi viejo MSX para terminarlo. O sea que es una anécdota muy bonita que muchas veces esto del retro, pues lo que te hace es unirte ante esa infancia. ¿Qué es la banda sonora o es de...? Ya que hablas de la música... Ahora... Esto es un cassette, no sé si la gente que lo está viendo reconoce esto. ¿Sabes lo que es eso? Un cassette grabado con la música con una grabadora junto a la televisión. Se llama
Pioneer, se llama Falcon. Sí. Lo que hacía era renderizar. Estuvo viendo a su hermano en pijama blanco moviéndose y capturando imágenes suyas y lo rotoscopió. Con el tema de la música de los juegos, visita obligada, tenéis que meter el juego y escuchar la del Metropolis Street Racer de Dreamcast. Oh yeah. A ver. A Mega Drive Legends. Sí, el Legends. Mola, ese libro es brutal. Yo recuerdo el primer juego, todavía hoy en día, que vi en un microordenador de 8 bits. Y fue impactante. Fue Comando para Commodore 64, que es una auténtica animalada. De verdad, es que fue darme una hostia de realidad. Dije, pero esto lo tenemos en casa ya, ¿sabes lo que quiero decir? Me gustaba eso de poder llegar del colegio. Yo tenía 2 hermanos, entonces jugábamos los 3. Y también venían los vecinos. Entonces era un juego como para también hacer vida social y eso. ¿Quién no ha jugado Mario Kart? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿No has jugado Mario Kart? A los leones. Una concha azul. Es una recreativa de Konami del año 1900. Quique, no me jodas el momento estelar. Ha sido antes. El ventilador, Quique. Yo lo llamaba Slacker como el Super. Otras características de este videojuego es que podemos encontrar también, imaginaros, bueno, ahora está la iglesia tocando la... Espera, enséñalo. Para que sepa. ¿Lo ves, Quique? Zelda lo será tu madre. Ah, hola. Mola mucho, Mira qué chula. Hola. Furikirum Retro Podcast. Retrotema. Bienvenidos a Freaky Room. Furikirum Podcast. Bonus stage. Bienvenidos a Freaky Room. Castlevania hasta cierto punto. Super chibi ahí toca bejones. De Shenmue. Y ¿en serio? ¿Esto de la Saturn? Yo creo que fue la persona que hizo vender más juegos en los 80 aquí en España que ningún otro. Pues fue creado para aquella placa de Sega, la STV, que no son más que las iniciales de Sega Titan Video, en el año 1996. O sea, era una parodia. Hacían la malla primero del 3D con quads más grandes y según te ibas acercando se dividían en quads más pequeños porque así permitía controlar la textura. O sea, También un invitado sorpresa, no lo diremos hasta el final. Es Kojima, pero va a tardar en llegar, es como Víctor, siempre llega tarde. ¿De dónde lo llamas, Álvaro? Yo estoy en Barcelona también. Ah, bueno. Vete para acá. Ir modulando. Ya hablamos. Después hablar. Buenas tardes. Hombre. O absoluto, estamos esperando tu vídeo todavía. Tío, este está en todos los directos, tío. Un saludo. Otro. Muy buenas. ¿Se nos escucha, gente? A ver. Para pegar para la izquierda es este y para pegar para la derecha es el otro. ¿Qué me estás contando? Y para saltar es el otro. Hola, hola. Decidnos si se nos escucha. Sí, bueno, creo que sí. ¿Se nos escucha bien? Se os oye, sí. Somos nosotros, yo sí. Ok, gracias. Ahora no. Negro Retro 33, saludos. Está bien. ¿Negro Retro? Bueno. Participantes. Yo tendría que ser caucásico. Caucásico Retro 78. Oh, joder. Los años que tengo. Oye, pues, pero tú y yo tenemos que ser más o menos casi, aunque yo aparente más, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo soy del 78, 40 tacos. Diciembre 77 yo. Mira, pues sí. Julio yo 78. Sí, somos más o menos de la misma quinta. 6 meses tú eres una segunda juventud. Yo ya te he pasado ya de largo. 6 meses son muchísimos. Sí. Sí, ¿dónde vas a ir a parar? Bueno, pues a ver. Negro Retro dice que no nos pasemos con su nick.
No, a ver. Y mola, hombre, mola. Y tanto. Claro que sí. Sí, bueno, yo siempre voy de negro, o sea que yo también me podría poner negro retro. Es verdad, tío, que tenemos muchas veces alguna gente que siempre acabamos vistiendo de negro, tío. O todas las camisetas que nos molan son negras casi, al menos a mí. Sí, yo por el engaño visual. No, es cierto, no por otra cosa. Y aparte porque no sé, me mola llevar esa... Sí, no, pero... El color no veo camisetas, ¿no? No, a mí al menos lo que me pasa es que la inmensísima mayoría de camisetas, o sea, a mí me gustan que las camisetas lleve algo con lo que me identifique o me haga gracia. Y claro, sí, es que joder, o sea, todo heavy metal o lo que sea, todas son camisetas negras. Videojuegos, camisetas negras. Ya cuando es manga, sí que ahí puedes tener algo de suerte y puede ser azules, pueden tener algo, un colorcillo, pero también... Pero también negra. Ya, porque yo que sé, por ejemplo, esta, ¿no? Es de Science Fiction, ¿no? Pues ya está, negra sobre blanco. Es verdad que lleva, creo que son Vegeta ahí. Sí, Science Fiction. es una parodia. Ah, el otro es Doctor Amor. Exacto. Sí, bueno, a mí me llamaban Napa de pequeño, o sea que... Alguna vez lo he comentado, lo de Napa y el Doctor Amor, y la gente se quedaba un poco pillada con eso. Bueno, pero tú lo miras y es verdad, mola mucho. ¿Doctor Amor? ¿Quién es el Doctor Amor? Tampoco, ah, bueno, claro, Pulp Fiction, claro, sí, hostia puta. No, Venga, ahora. No. ¿No? No. ¿Entonces qué es? Ahí sacaron 2 páginas web hace ya tiempo, una que tenía muchas visitas, en la que salía el personaje de Napa. Sí. Y era como el Doctor Amor, hacía poemas. ¿Sí? Pero luego te lo busco y te lo mando. Y sacaron una especie como de libro recordatorio de todo eso. Pero en plan de hago poesías con cosas que tienen que ver con la serie. Oh, mola. Ah, pensaba que era uno de los nicks que tenían los 2 asesinos aquellos, que uno se llamaba Doctor Amor y el otro no sé qué. Vale. Hostia, Doctor. Dice Absoluto, el Doctor Amor es también un tío de un canal de YouTube, de retrojuegos. Sí, sobre Neo Geo. ¿Ah, sí? Mira. Habrá que descubrirlo. Muy bueno, un canal súper bueno, ¿eh? Pues habrá que mirar. Sí. Bueno, pero el nombre está en... Doctor Estrella. Sí, correcto. Sí lo conozco. Algo he mandado al grupo. Se reduce a las frases de El arte de amarte por Napa. El arte de amarse. El arte de amarte. Estaré leyendo un libro con frases y con poemas de amor. Lo he mandado al grupo. Bueno, empezamos ya en serio rápido, ¿eh? Que estás subiendo el último por las escaleras. ¿Víctor? Sí. Empezamos en serio. ¿Alguna vez hemos empezado en serio? No. Pues pensaba que lo iba a hacer por Skype, porque como estaba viendo no sé qué serie. Bueno, Jaime, saludos, que todavía no te he podido saludar, estaba aquí liado con el problema este. No te preocupes. Gracias por conectar. Nada, un placer, ya lo sabes. ¿Y de qué juego nos vas a hablar? Que no te he preparado nada. Yo tengo que hablar de un videojuego. Ok. Pues mira, del Space Jam. Que todavía no hemos empezado porque hemos tenido problemas técnicos. ¿Has dicho, perdona, de cuál? ¿Qué tal? Bueno, voy a hablar del Space Jam, ¿no? Anda. ¿Qué casualidad? Hace poco he hablado yo con alguien de ese juego. ¿Cuál? Pues mira, qué casualidad. El Space Mambo. Ah, el que se ha comprado, la animalada esa que viste. Madre mía. ¿Tienes un póster? ¿Un póster? ¿Cómo? Coño, claro que sí. Vamos a pegarlo ahora mismo aquí. Estamos llevando 3 conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Ah. Soy yo que me he desvariado. Sí, no, yo también, yo estoy aquí, que he habido un momento que he dicho lo que ¿por qué? Sí. Yo por un momento he entendido Space Jam y digo, vamos a hablar del juego de Space Jam. Sí, yo también estaba... Hombre, no estaría mal, porque ahora va a salir la segunda peli. Con LeBron James. Ay, por Dios. Sí, es cierto, eso le voy a decir, la nueva peli con LeBron. Ay, por Dios. Bueno. Oye, ya está ya todo perdido, ya han hecho ya películas de... Ya más bajo no puede estar nada. Sí, bueno, sí, hay cada película que es para
para quemar Hollywood entera de arriba abajo. No sé si Luego, empezar si por Alita o... si queréis, habléis de la nueva de la polémica que salió con la nueva de Predator. ¿Cuál? ¿De quién? ¿Qué? La polémica que salió sobre todo en las redes sociales con la peli de Predator. ¿Con la serie de? Acomódate. Con la peli de Predator. ¿Ya has guardado o ha sido un Espera. empujón? He comprado un mueble, las cosas las tenían en una caja. Vamos a sentarnos, que hay mucha gente esperando ya que empecemos. Ahora ya estamos todos. Disculpadnos, pero hemos tenido un problema técnico en la emisión de YouTube. Pero parece que ya todo funciona bien. Oh my god. Venga, respirar. Sí, por favor. Ahí traigo comida. El metro es una sauna. Y Barcelona también. Y yo he venido caminando y estoy... Sí, Bueno. sí. Yo me lo he planteado venir caminando, digo, pero no. Porque es que no llego. No llego, o llego... Empezamos, chicos. Gracias por vuestra paciencia y por manteneros ahí a la espera. Porque bueno, ya estabais hablando vosotros de fricadas, ¿no? De otras fricadas. Bueno, ya que no está el de Sony, podemos meternos con Sony, ¿no? Bueno, yo me voy a meter con Capcom en algún momento, o sea que... Bueno, vamos allá. Ah, no lo veo. Sí, ya, bueno. Sí, pero no es surto Andrés. Muy buenas retrofrikis. Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast número 15. Hemos estado un tiempo sin aparecer por aquí, pero bueno, cositas de ahí también porque hace tanto calor en verano que si nos tenemos que cerrar en esta habitación para poder grabar, hubiéramos acabado muy mal. Pero bueno, independientemente de esto, pues nada, estoy aquí acompañado de Víctor. Saludos, Víctor. Buenas. Y también estoy con Dani. Hello. Y por Skype tenemos conectados a Quique. Venga, Quique, siempre lo presento el último, hoy el primero de Skype. Hola, Quique. Te agradece, Jogal. Muy buenas, chicos. Desde tierras alicantinas. Sí, frontera. Y desde Galicia, ¿quién tenemos? A Jaime, está en cama ahora. Pues, pero, dinos, Jaime. Hey, que sí, que aquí estamos, pues nada, allí, pasando calor, vengo de otro lugar con muchísimo calor y aquí también hace calor, todas partes hace calor, desde Barcelona también. Sí, y nada, un placer estar aquí con vosotros y nada, compartir un poco esto que queremos. Muy bien. Jaime del canal MSX y Quique del canal... ¿Quique? Preséntalo. ¿La torre de dónde? La torre de Sir Arthur. Que tienes que subir más vídeos, ¿eh? Para los que os interese, en la sección de YouTube de Retrocomendados tenéis los canales de ambos, de MSX y de la torre de Sir Arthur, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, había ganas ya, ¿no? Ya ves, el mono que tenía. Vamos a hablar de unos cuantos videojuegos retro, lógicamente, como siempre.
Y también vamos a empezar hablando de unas cuantas noticias, ¿no? Veo que no te has traído tu ordenador. No. Entonces el muro de todas las noticias que tenemos que dar. Si le he preguntado incluso ¿le puedes poner? No tiene Facebook. Ahora lo preparamos. Ahora lo preparamos. Hemos empezado con un vídeo de la PlayStation Mini. De la PlayStation Mini, que ya sabéis que ha sido anunciada. No somos los primeros en mencionarlo, ya está divulgada por todos lados. Y confirmada en principio, ¿no? Y confirmada, faltan los títulos, ¿no? Por lo que he escuchado, faltan confirmar todos los títulos. Pero bueno, por ahí se acerca. Y creo que es un tema que va a dar bastante de qué hablar. Entonces, vamos a aprovechar la sección de retrotema para explayarnos todo lo que queráis sobre esta PlayStation Mini. ¿Os parece bien? Yo con tal de quejarme. Bueno, se admite todo. A los que estáis ahí al otro lado, ya sabéis que tenéis ahí unos chats. Yo me encargaré de intentar contestaros y daros voz a través del micro. Y el que se anime, pues si nos agregáis, buscáis por Freaky Room en Skype, os dejo entrar y habláis lo que queráis, con vídeo y audio, como vosotros lo veáis. Voy a aprovechar para dar saludos a los que ya veo por aquí. Espérate que los nicks a veces son bastante complicados. WGBot, saludos. Sloco, saludos. Command the Rot, saludos. Y Apricodrupefruit, que nos están viendo desde Twitch. Y por YouTube tenemos a Negro Retro 83 o Absoluto. Y no veo a nadie más porque si no chateáis no os puedo ver vuestros nicks. Decid algo. Y no sé si está por ahí una tal Irene que antes me ha estado ayudando con los problemas técnicos de audio. Saludos también. Puede que sea amiga mía. ¿Ah, sí? Puede. Pues no lo sé. Conozco una Irene. No conozco todas las Irenes de España. Bueno, pues vamos a empezar comentando unas noticias mientras le busco su documento a Víctor. Y Quique, dime. Si quieres te voy a dejar a ti hablar de tu primera noticia, ¿te parece? Y así la utilizamos así un poco de preámbulo para el tema de la, exacto, de la Play. Exacto. Perfecto. Vale. Adelante. Si comienzo un poco y... ¿Me espero el vídeo o lo digo? Más o menos un poco... Sí, no, que estaba saliendo aquí la ¿El iPad está disponible? Sí, bueno, es un Android. O sea, que mi iPad lo ve bien. Tírale, Quique, tírale aquí. Vale, entonces comento así un poco por encima el tema. La noticia es que... ¡Guapa! ¿Qué ha sido eso? No, lo digo a la Mega. Pensaba que había dicho guapo y me he erizado. No, va, en serio. ¿Qué tal? No, en serio, yo. Oye, me lo puedo creer, ¿no? Sí. No, realmente te has puesto cachondo, Kiki. Ya, no pasa nada. O sea, es una vida todavía juvenil, me daba cosa decirlo. Vale. ¿Qué estaba diciendo de la Mega? Pues, a ver, parece ser que la noticia es que parece increíble, pero todavía hay una compañía que escucha a la gente que lo sigue, a los adeptos. Porque Sega dijo, me parece que fue la semana pasada, a través de Twitter, que retrasaba el lanzamiento de la Mega Drive Mini hasta el año que viene, hasta 2019. Y uno de los motivos fue el rechazo de la gente, de los seguidores, a la compañía que se iba a encargar de fabricarla, de desarrollarla, que era AT Game. Para los que no conozcan la empresa, a ver, es una empresa que no se caracteriza precisamente por la calidad de los productos. Sí, hace de los trabajos. Una puta mierda. Perdón. No, hay gente que dice que prefiere jugar el resto de su vida al Superman 64 antes que tocar cualquier producto de AT Game con un palo. Por ejemplo. No, ya fuera de broma, ellos son los encargados de la serie de productos retro Flatback, que era la Atari Flatback, la Sega Genesis Flatback, que ya fue una Mega Drive ya todavía. Y debido al, justamente, al mal hacer que dicen, sobre todo dicen que sobre todo en el apartado de audio, pues yo no he probado nada, la verdad, tengo que decirlo. Ha hecho que Sega quiera hacer el producto que ha reiniciar y hacerlo con un equipo enteramente japonés. Y aparte, otro de los motivos por el querer atrasarlo, porque dicen que también quieren hacerlo en un lanzamiento simultáneo en todo el mundo. Y eso hace que se atrase más tiempo. No se sabe si solo van a ser cambios internos, si querrán hacer algún tipo de cambio externo.
pero yo pienso, en mi opinión, visto el tipo de producto que es, un producto retro que sí o sí va a vender y que no hay prisa de sacarlo, más allá de las necesidades económicas que pueda tener Sega, que no sé las que tendrá, no creo que tenga, yo no lo veo mal que se atrasen un poco en sacar un producto en condiciones para pelear con otras que ya hay en el mercado, más lo que viene, que es el tema de que tenemos hoy. Yo quiero preguntar a vosotros el tema de, por ejemplo, qué juegos veríais, qué precio veríais bien, el posible, más que posible, porque uno de los métodos de ingreso que tiene el hecho de vender más, el posible hackeo que tiene la consola. ¿Vosotros cómo veis el tema? Yo veo bien que se atrase, más que nada por el tema de hacer un producto bueno. Yo, mientras tengas calidad, estoy dispuesto a pagarlo. A ver, a entenderme. Sí, un precio razonable, pero con calidad. O sea, sí. Ten en cuenta que esta empresa ya licenciada por Sega ya había sacado una Mega Drive. Sí. Y la otra, esa chiquitita con el chip de audio asqueroso. Pero hay varias versiones ya de Mega Drive, ¿no? Mini. Que no han llegado aquí si no fuera por temas de AliExpress y cosas así, mercado asiático. Pero bueno, si han decidido hacerlo de nuevo, si me lo hacen de calidad mínimo como lo ha estado haciendo por ejemplo Nintendo, y si lo superan, fantástico. Pues si respetan más o menos el mismo precio, yo lo pago. El tema está, por ejemplo, que el producto que hizo ATG de la Sega Genesis llegó aquí, o sea, yo lo he visto en MediaMarkt. Sí. Quiero decir, no sé, o sea, es un poco raro que vuelvan a sacar Sega el mismo producto. Ahora bien, el hecho de que quieran hacerlo ellos, quieran hacerlo con calidad, a mí sí me dan ganas. Ahora, antes no tuve ganas de comprarla, ahora sí es posible que me den ganas de comprarla. Yo desde mi punto de vista, yo opino lo de siempre, lo mismo que dije con la NES Mini, y la otra, la Super NES Mini y cualquier Mini que me saquen, como la PlayStation. O sea, yo opino lo mismo, es ¿qué me ofreces respecto a la consola original? ¿Vale? Si me ofreces alguna cosa más, vale. Si me ofreces lo mismo o menos, no. O sea, si por ejemplo, como decía Ape o como dice todo el mundo, la emulación de sonido está hecha con el orto, ¿vale? Pues oye, para eso tengo los emuladores que lo hacen mejor. Si no me ofreces ni, yo que sé, que te diré, juego multiplayer online, simulando como si estuvieras conectado en local, si no me das, yo que sé, logros, cosas, o sea, cosas extra, yo, ¿para qué? Sí, o sea, ya tengo los juegos originales. Y en el caso de que se me casque la consola, ya tengo emuladores que hacen lo mismo. Si no me vas a ofrecer nada nuevo, o me vas a ofrecer algo peor, yo paso. Y el precio también, o sea, a mí 100 euros ya me parece que ya me duele. Rasca ya es como, pero ¿por qué? ¿Vale? Pero, porque claro, lógicamente quieres sacar dinero, pero ¿en qué me estás, sabes? O sea, ¿en qué justificas el precio? Si a mí no me, ya te digo, no hay nada que me lo justifique, la nostalgia para mí no es un... No. Sinceramente no. Déjame. Jaime, se nos ha quedado dormido. No, sí. Dime. Está dormido, se ha quedado dormido. Se ha dicho que estaba en la cama. Madre mía, Jaime. No. A ver, dime. ¿Qué opinas, Jaime? ¿Qué opinas? De la Mini Mega. De la Mini Mega, pues, a ver, yo le regalé, se me acopla por ahí porque no. Te digo que se la regalé al hijo de un amigo mío, la de ATP, y bueno, es bastante regular. El niño lo flipó, ¿no? Porque quería una Mega Drive. Porque la vio en mi casa y claro, el tema de los cartuchos, el padre, pues me dijo, mira, yo no le des ninguna porque no va a tener poder comprar juegos. Se la regalamos y bueno, no estaba mal, pero bueno, no merece la pena contarla. Ahora, con este nuevo desarrollo que van a hacer en Japón íntegramente, prescindiendo de AT Game, pues no sé, yo me la voy a comprar, no voy a mentir, porque si realmente la van a hacer con materiales buenos, con pues con una calidad decente, pues aunque solo sea por coleccionismo, por 50, 70 pavos, pues a mí, pues alguien que ama la Mega Drive, pues es realmente un regalo, ¿no? Hoy en día que todavía se sigue haciendo, bueno, cosas de estas. Pero claro, ahora para jugar, claro que es una cosa un poco inservible, porque teniendo todos los emuladores que tenemos, la Raspberry, etcétera,
que es una estupidez comprarla para jugar. Por lo tanto, yo creo que es más un tema de coleccionismo que otro tipo de motivación la que será de comprar este nuevo modelo que, por lo que comenta, va a estar muy cuidado. Yo quería decir una cosa así parecida, lo que pasa es que no sabía si os podía parecer un poco coherente o no, me pasa eso, o sea, nosotros que nos podemos gastar 50 euros en una figura o alguna cosa que nos guste, es que esto tiene el plus ese, el añadido ese de que puedo jugar y al mismo tiempo es como, mira, mi pequeña Mega Drive, mi pequeña Super ahí, qué bonita que es, la tengo aquí, ¿sabes? Hay un punto ahí de añadido. Sí. Yo es que si fuera, o sea, si tirara de nostalgia, yo sería antes capaz a lo mejor de pedirle a un luthier de las consolas de, mira tío, con una Raspberry Pi hazme una carcasa, ¿vale? Y me haces una Mega Drive custom, pero me la haces así, ¿sabes? O sea, con todo lo que yo quisiera tener. Bueno, eso no valdría 100 pavos, pero... No, 100 pavos o más, pero no, ya te digo, aquí estaría incluso dispuesto a pasar la barrera de los 100 pavos. Por eso en ningún momento he dicho 100 pavos. O sea, más, lo que sea, bueno, lo que sea no, pero a lo mejor sería capaz de pagar 200 por ella, pues por esa consola, o incluso 300, cuando no estaría dispuesto ni a pagar a lo mejor 50 o 60 por la Mega Drive Mini, por muy buenos materiales que usen y tal, si ya te digo, no me aporta nada más. O sea, yo preferiría, pues, yo qué sé. Dime. No, a mí me ocurre al revés, o sea, ya sabiendo que no es, ya para mí le resta valor. Quiero decir, yo tengo la Super Mini y yo, siendo exactamente lo mismo y pudiéndole meter yo después los mismos juegos con distintos emuladores, yo quiero tener una NES Mini. Por el hecho de que la NES, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y ya el hecho de que venga así la Raspberry y le puedo meter todo, me hago en 3D la carcasa de Mega Drive y tal, sí, pero tengo más cosas, pero ya sé que no es. No sé si es un poco tontería lo que te dices. No, tener la original siempre... Sí, lo que pasa que a mí, por mucho que sea producto oficial, ¿de acuerdo? Sí. A mí es lo que significa, o sea, para mí, en mi caso, ¿no? Para ti supongo que es la NES, para mí es la Mega Drive. Yo sí quiero, o sea, si a mí, por ejemplo, ahora me sacaran una Mega Drive grande, ¿vale? Pero con material interno actual y, ¿vale? Mucho más optimizado, pero es la Mega Drive, en lugar de ser con mandos de puerto de 9 pines, que fuera con USB y fuera oficial, ahí sí que te digo que diría, hombre, o sea, una Mega Drive hecha con materiales actuales que me dure aún más y que le pueda poner los juegos actuales y, pues bueno, actuales, o sea, los juegos reales, ¿no? De cartucho, y me funcionen, o le pueda meter un USB o algo y me los lea. Hostia, ahí sí que te digo que yo diría, hombre, pues sí que me lo pensaría, y que tuviera la salida de cascos estéreo, ¿vale? Y que tuviera salida HDMI y tal, pues ahí sí que te digo que yo sí que me lo pensaba. Una Mega Drive nueva, una Mega Drive 4, ¿vale? Pues sí que te digo que yo ahí decía, hombre, y ahí sí que sería bastante suelto a poder pagar más de lo que otros pagarían. Pero ya pregunta de tonto, así que me perdí. ¿Cuál es la 3? La 3 salió en Brasil y en no sé dónde más. Sí. Ah, vale, pues ya. No, en Brasil. Es que fue un tema raro. En Brasil... En Brasil sacan su propia licencia, como el Street Fighter. Sí, porque en Brasil hay una empresa, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama. No. ¿Cómo? Iba a decir Paypack pero es otra cosa, no tiene nada que ver. Un nombre ahora no me acuerdo, pero tiene un nombre... Es igual. Brasil, una empresa, un empresario que dijo, hostia, me gusta Sega y tal, y compró la licencia, incluso de fabricación, en su época, estoy hablando de la época en que salió la Master, la Mega y todo eso. Sí. Y fabricaba las propias Megas, de una manera también y todo eso, que en Brasil Nintendo no tuvo mercado, y Sega dominó el mercado por completo. Hasta el punto era la dominación que había una relación con Sega brutal, porque Sega era de un país que es nuestro, ¿sabes? Incluso por eso el Super Monaco GP2 sale Ayrton Senna. Fue gracias al acuerdo con esta compañía, etcétera, etcétera. Incluso hoy en día, creo que fue el verano pasado, salió una reedición de Mega Drive en tamaño normal, etcétera, etcétera. Vale, sí. Lo que pasa es que la calidad dicen que es...
de aquella manera. Y a día de hoy van saliendo pues Mega Drive 3, la Master System 4 que ya ha salido. El tema está en que creo que no entró nada más que entró Sega directamente a ese mercado y entró por el tema de licencia, creo que entró muy tarde, o sea, estuvo hasta hace poco funcionando como tú estás diciendo, con productos. ¿Cómo? ¿No? Que fue todo mucho más tardío que en el resto del mundo. O sea, solo estuvo Sega en Brasil y estuvieron sacando consolas y juegos hasta hace relativamente poco. Sí. No, y ya te digo, el año pasado salió una Mega Drive, tamaño real, o sea, tamaño normal. Lo que pasa que yo no la he visto, pero dicen que la calidad del material es, bueno, regular. Sí, a mí lo que me flipó fue que por tema de licencias, yo no sé cómo lo hicieron, ni cómo lo consiguieron y tal, pero hicieron el Duke Nukem para Mega Drive. Sí, y el 3D, ¿sabes? El Duke Nukem 3D para Mega Drive. Y el Street Fighter 2 para Master System. Solo en Brasil. Sí, pero yo creo que es porque en Brasil también hay un tema de derechos de autor un poco especial, así como en China. Sí, es algo de eso, alguna cosa. Porque había cosas que era, pero tú tienes o sea, tú tienes los derechos, de explotación de esto, sí, y te lo han autorizado, o sea. Bueno, respecto a la Mega Drive Mini, es que es muy... Consenso. ¿Qué? No hay consenso, cada uno tenemos una opinión. Yo me la compraría, yo teniendo la de ATK como la he visto en MediaMarkt y no habiéndome la comprado, yo me compraría esta. Yo... A ver... Es complicado. Sí, es difícil. Creo que entiendo que en su día se consideraba un juguete y que hoy en día no es un juguete. Hoy en día es un material de coleccionismo que el precio no es el precio de coste, sino que es el precio un poco del valor simbólico que tiene que le pone el... Sí, el precio del año. Sí, pero hasta cierto límite. Hasta cierto límite. Porque igual que lo que decías de tener porque es oficial y todo eso. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? De los mandos de Play 1... son los mandos oficiales de Sony, las de Play 1 son una maravilla, un plástico bueno que lo tocas hoy en día y son recios y la goma aguanta, tal. Los de Play 2 ya chusqueaban un poco y los de Play 3 nuevos hacían clock, clock, clock y hacían ñac, ñac. Y se morían. Sí, y son oficiales y todo eso. Entonces, que sea oficial es un plus, pero también que... Por desgracia no es una garantía. No es una garantía. Y a veces pasan un poco, se flipan un poco de, oye, yo te compro porque tú eres oficial, pero tampoco te flipes rebajando costes, porque idiota no soy. Es más, el público de que juega las consolas ha subido mucho la edad, por lo tanto también el criterio de calidad, etcétera, etcétera. Entonces... Hombre, es un plus de añadido de valor o de esperanza, donde vaya a venir el hecho de que digan, hemos escuchado a la gente, no quieren a los soprapaus de estos, vamos a hacer nosotros. Sí. Vamos a esperarlo, vamos a hacerlo bien, en teoría bien. No se sabe, han dejado por ahí un detalle de no se sabe con qué cambios externos e internos, lo que se comentará el tema, pero es un plus de esperanza. Sí, lo que pasa es que en parte no pido tanto como Dani, pero en parte sí que creo que siguen quedándose cortos. Están haciendo lo mismo que Nintendo y creo que siguen quedando cortos. No, por pedir, yo pediría que no fuera la Mega, que fuera una Mega con un Mega CD incorporado, Mega CD 1, un mini Mega CD. Por pedir, por pedir. Ya puestos el 32X, hombre. Sí, claro. Sí, no, pero el 32X no, digo visualmente. Yo por pedir, sé que no será así, pero por pediría una Mega, una mini Mega con un Mega CD acoplado, que sea un bloque visualmente y que sea un mini lector de DVD o Blu-ray y que vendan sueltos colecciones de juegos de deportes, juegos de lo que sea, ¿me entiendes? No, porque así... Un disco así como el de la banda sonora ese del Killer Instinct, así pequeñico. Sí, un disco pequeñito. Exacto. Disco, sí. Entonces, porque así te vendían... Es que 20 juegos me parece muy poco y que no sea ampliable. O sea, entiendo que debería ser coleccionable. Ya no te digo que saquemos cartuchos con mini CDs dentro o todo eso. CDs, pido CDs simplemente. Sí, bueno, pero... Y que sea ampliable. Y sobre todo, también el hecho de, hostia, vale, la Mega me mola, pero... Y los juegos de Mega CD y los juegos de 32X, emúlamelos. Sí, bueno, también. Sí, pero... Yo, visto lo que ha pasado con Nintendo, yo pregunto, ¿cómo va a vender más? ¿Si es ampliable o no? Yo pienso que siempre... Es ampliable, ¿no? Mira, yo creo que sí. Sí, yo pienso que el ejemplo a seguir, pero en lo único, sería como era la Neo Geo X esa de mierda,
que era una bazofia, pero Pero era ampliable. Pero podías meterle juegos. Claro. Pero sí que no estoy en absoluto de acuerdo con lectores. Lectores no, nunca, jamás. Nine. No, yo sí, O sea, yo sí. No, porque se casca la lente y te jode. Hombre, a ver, buenos lectores buenos, claro. No, por muy buenos que sean, tienen, Joder, tienen una durabilidad. PlayStation 2, PlayStation 3, lo siento, no. Ahí no. Era dicho, yo desearía, aunque se quede Claro. Sí, Sé que no va a ser así, sé que no va a ser Ya, así. Y que no fuera el 2, que fuese el primero. Ahí no toca. Ya puesto a pedir. Acércate al micro, Quique. Bueno, aparte Espérate, es que el micro lo tiene mi mujer. Ahora. aparte de eso, obviamente un sonido de calidad incluso mejor que la época, un sonido que lo puedes sacar por 5.1, que la calidad de imagen pues lo puedes sacar por HDMI, los juegos que salgan a 60 frames, bueno, a 60 hercios, no como aquí, y los juegos que estaban traducidos en castellano, como por ejemplo el Soleil, ponerlo en castellano, por ejemplo, sacarlo, y sobre todo una cosa que un detalle el más importante para mí, sales 20 juegos, ya viene del tema NES, o sea, ya no solo por los pocos juegos, los que son tuyos, o sea, los que has producido Sega, pon todos los de Sega. Entiendo de que si es un juego de Capcom tendrás que pagarle un tanto a Capcom o tienes que pagarle a alguien, ¿me entiendes? Vale, a Konami, vale, esos los limitarás porque igualmente tendrás que pagar una licencia. Es discutible, pero vale. Pero los que son Sega, no me jodas. Pon todos los Golden Axe, pon todos los Sonic, pon todos los que son licencias, todos los Street of Rage, todo lo que son licencias Sega, ¿por qué no están? Sí, y más teniendo en cuenta que tú no vas a hacer beneficio en un futuro vendiendo juegos para esa máquina, o sea, no van a salir. Claro. Es que claro. No van a sacar beneficio por guardártelo. Sí, pero yo creo que es al contrario, o sea, precisamente porque si a lo mejor están pensando en hacerlo ampliable, si ya meto todos mis juegos, ¿qué voy a meter? Pero es que no va a ser ampliable, ese es el problema. No, a lo mejor no estoy yo. Yo me refiero a ampliable en el sentido de tengo un puerto USB, briqueo la consola y le meto lo que pero a ver, pero pirateable, eso no debe... Así, eso es lo que yo me refería. ¿Vosotros creéis que va a vender más o menos siendo ampliable? Va a vender más. Si tú la puedes bueno, como en su día la Play se decía que se vendía más porque era fácil de chipar. Se vendía más por eso. Vale, sí, pero yo, por ejemplo, Super Mini y NES Mini, yo creo que se hubieran vendido menos si no hubiera dicho la gente, no sé qué. Ahora le meto juegos, ahora no sé qué. Sí, es un plus. Super de que le puedo meter por el USB, joder. Sí, pero eso yo creo que lo debe hacer desde ellos mismos. Incluso a mí, yo no me gustaría hacerlo así, pero incluso desde ellos mismos que puedas poner una SD, conectarla online y comparte los juegos por descarga. Para mí es una bazofia. Me raya pagar por descarga, pero al menos da la opción de ampliarlo tú mismo, ¿sabes? Oye, es que no pongas ni un disco duro dentro, ni un SSD. Que la gente se pueda poner una SD y bajar los oficiales por descarga. Ni así, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo, contando con que la gente ya le da la vuelta a la consola y la piratea y todo eso, no sé. No sé, a mí es que piratear no me. Bueno, chicos, voy a leer un poquito los comentarios de la gente. Prepárate el muro. Saludos, Carmona. Tenemos el Carmona por ahí, Quique. ¡Hombre! ¡Saludos! ¿Qué de tiempo? O Absoluto dice: yo es que soy muy práctico. No compro nada para completarlo. De hecho, no tengo nada en las estanterías en mi habitación. Todo lo tengo guardado bajo la cama. Todo lo que conserva de la época. Bueno, es otra opción. Otra opción. Mientras quepa debajo de la cama, ya va bien. Acabarás con una litera. Álvaro Adrado, saludos Álvaro. Nos dice: de hecho hay un clon de NES y Super NES. Chino, ¿no? Muy bien hecho, ¿no? Bueno, supongo que lo decía lógicamente cuando estábamos hablando sobre Sí, lo que dices tú, Quique, o sea, aparte de la oficial pirateable, que sea pirateable o no, hay muchas versiones clónicas de gente que hace carcasas impresas y con una Raspberry Pi y tal, y ahí la gente le mete de todo, o sea, la pirata, aparte de más barato, pero bueno, eso es otra cuestión, pero que la versión pirata te dé más que la oficial. Es que eso es lo que yo siempre voy. O sea, o sea, si tú quieres que te compre, o sea, es ¿cómo se dice? A nivel de marketing, todo eso es el hecho diferencial. Es el preguntar al cliente ¿por qué el cliente me compara a mí antes que la competencia?
yo de tener un plus, el hecho diferencial de tener qué es lo que hace que el cliente me compre a mí antes de la competencia. ¿Dónde está ese plus? El que es el oficial, pero a ver. Eso yo entiendo el margen de la oficialidad. O sea, yo tengo mi super y la, pero eso tiene un límite. Y la tengo y la restringo por la cara y es la super. O sea, es el texto, la textura, el tacto, es la consola, es el mando, es el oficial, o sea, es el. Yo qué sé. Sí, pero lo que decíamos, la oficialidad tiene un límite. Con AT Games se ha demostrado. Eran licenciadas y la gente ha hecho que una mierda que no se la compra. No lo hacen ellos, o sea, la han contratado a otro y creo que se han metido mejor todavía. Pero entonces creo que ha venido alguien y ha entrado, mira. Mientras vas a robar. No, Álvaro, ha entrado por pasillo. Álvaro añade a nuestra conversación de antes que salió incluso cuando hablábamos de Brasil, que salió el juego de Chapulín Colorado. Ah, sí, pero creo que no era un juego, o sea, habían cogido un juego japonés, no me acuerdo cuál. Y le habían cambiado el sprite. Y le habían cambiado el sprite. Bueno, el sprite y algunas cosillas. Y aparte, otra cosa importante que agradezco, que respecto a aquí, ¿no? Que la mayoría de juegos estaban traducidos al brasileño. Mira. Que eso de, hostia, no me jodas. Portugal, y eso sean solo para Brasil. Y es un país muy grande, lo que sea. Los brasileños se pueden traducir y aquí no se traduce, es que ni el Street Fighter. Pero es porque creo que muchas veces pasaban por su filtro, o sea, pasaba como por un filtro de los usuarios y entonces, claro, eran ellos los que lo hacían. Creo que era una cosa así, porque si no... Podría ser. Porque, o sea, no me veo las compañías traduciendo para un país donde el índice de piratería es altísimo. No, lo traducía el propio país, pero las propias distribuidoras. Sí, no, las propias distribuidoras sean, bueno, regulín. Sí. pero joder, lo traducían. Sí, pero por una simple razón. Básica, lógica, y que aquí parece que nunca lo han entendido. Y yo no he entendido por qué no lo entienden. Es de, si está el juego traducido, venderá más. Es tan sencillo como eso. Y más en un país que no domina el inglés. O sea, que me digas en Suecia o en Alemania que todo el mundo habla inglés desde párvulos, vale. Ahí puedes echarlo en lo que sea, pero en España, ¿quién habla inglés? Es que, joder, ni el presidente del gobierno. Siempre has comentado eso, de que hacen un cálculo de ¿cuánto venderíamos más si está localizado? ¿Tanto? ¿Compensa los gastos de la localización? Es eso. No, lo hago. Es eso. Comenta. No. Sí, siempre han dicho esa excusa. Y hasta cierto punto, vale, pero... a mí no me cuadra. O sea, ya no te digo hacer una traducción española y tal, pero un castellano neutro que sirva para España y Latinoamérica, ¿cuántos millones de gente son? Ya, pero ¿cuántos millones de gente compran? Ya, no sé, pero más que Alemania, y en Alemania los traducen. Pues, y más que Francia... Los que comprarían... ¿De cuánto vendo fijo seguro en inglés? Más o menos. ¿Tanto? Pues mira, pues no me conozco. No. Yo siempre creo que venderían lo suficiente para mínimo amortizar los gastos de localización. Yo creo que sí. Depende del producto. A ver, no me traduzca el McDonald's ese de Sega que salió en Mega Drive en Master System, pero... Sí, Global Gladiators. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Sí, Global Gladiators. Global Gladiators. Eso, Global Gladiators. Bueno, pero... chicos, a otro tema. Seguimos con las noticias. ¿Noticias? ¿Comenzamos con esto? Venga, tú tírale, que tienes ahí tu muro. Sí, unas cuantas. Pues nada, que va a salir una consola, bueno, Polymega. La Mega por lo de aspecto retro es una consola para poner juegos antiguos. De los buenos, vamos. Poly, obviamente, es el prefijo de multitud. Una consola que emulará consolas de 8, 16 y 32 bits. Está hecha de manera modular para que la puedas ir ampliando y modificando. Y reproducirá NES, Mega Drive, Super NES y un montón. Neo Geo CD, TurboGrafx. Sí. Y incluso Play 1. Pero ¿y los módulos de ampliación que amplían? O sea, me refiero... Supongo que será del palo de... Sí, sí, creo que sí. Porque claro, si no sería ahí una consola con 40 ranuras. A los retro. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que en este caso lo hacen modular, pues de palo de... Para que no te lo tengas que comprar todo. Si por ejemplo no te interesa TurboGrafx
porque no tienes ningún juego ni te vas a comprar ninguno, pues bueno, pues no. Porque aparte habrá de las V-Card, supongo, y de las tarjetas. O sea, estas. Ojalá. Ojalá. Álvaro nos dice que Polymega es emulación. Ya, sí, no, sí. eso seguro. Sí, simulación, es emulación. Hoy en día, hombre, si fuera por hardware sería una maravilla. Pero tener todas las consolas ahí miniaturizadas y tal, pero supongo que saldría. A ver, puedes hacer, obviamente se puede hacer, pero sería carísimo. Y aparte, no creo que la documentación y toda la información esté tan fácil de conseguir. Yo para gente como yo, que habrá algunos, a lo mejor no, escuchando que son así, más bien que saben los gustos de tema, ¿cómo puede entrar el tema de emulación si yo estoy metiendo cartuchos y discos originales? Porque lo ripea la ROM y el cartucho y después la reproduce mediante emulación. Coger la información a una memoria y luego... La ISO del disco o la ROM del cartucho. Entonces, en ese sentido, afectaría, por ejemplo, sabéis que hay uno de los problemas que tiene la emulación, por ejemplo, son las sensaciones en el sentido, por ejemplo, pongo una emulación a jugar a la NES y el mini lag ese de movimiento y tal es diferente al cartucho y todas esas cosas afectarían igual o como... No, o depende de la emulación como sea, diferente. Es que está trabajando de una memoria que... Esto es lo que yo no conozco. A ver, eso depende del emulador. El emulador depende de cómo esté programado y lo fino que lo haga. Y cómo lo ajustes también. Y de tu propia plataforma. Pues claro, o sea, no es lo mismo, yo que sé, que te diré, un emulador de 32X para Mac, ¿vale? Que un emulador de NES para Windows. O sea, el emulador de NES para Windows, ahora no recuerdo cuáles eran los nombres de los mejores emuladores, pero hay varios emuladores que ya han refinado hasta el punto en el que son incluso mejor que la consola. Como sería, por ejemplo, el emulador de Wii. El emulador de Wii y de GameCube es muchísimo mejor que la consola. ¿Por qué? Porque se filtró toda la documentación de hardware, ¿de acuerdo? De la consola, de la Wii, y pudieron hacer un emulador que era exacto. Como por ejemplo a la inversa con el tema de la emulación de la Nintendo 64. No hay manera de que haya alguna que emule bien, por ejemplo. ¿Cómo va eso? No, bueno, yo hago preguntas que a lo mejor son... O sea, me refiero, como de recolección de la remolacha noruega. Siempre es lo mismo. O sea, lo que es necesario es tener acceso al hardware, de alguna forma, para poder destriparlo y copiarlo, o sea, intentar, ¿vale? Hacer una copia exacta, pero simulada en software, ¿vale? Entonces, el problema que hay respecto a emuladores que existen o no existen de algunas plataformas es que simplemente no se ha tenido acceso al hardware. Entonces, cuanto más acceso se tenga al hardware, mejor será el emulador. Y puede llegar, ya te digo, a ser exacto. Claro. Exacto. Yo pienso que sería muchísimo más... Claro, tiene que ser así, muchísimo más caro si, por ejemplo, esta consola que va por módulos, si lo que fuesen los módulos fuesen tripas de consola. Hablando de la Polymega... Sí, sería más caro. Sí. Pero sería más caro porque tenéis que hacer... A ver, por software lo que se hace es... en el programa dices... El emulador dice, vale, esta línea de código emula el chip que hay en tal trozo. Y esto emula este chip y este condensador y emula el hardware en sí. Por software, o sea, por un programa. Pero lo está ejecutando un hardware estándar potente que ejecuta ese software. O sea, con un hardware puedes ejecutar muchos emuladores. Exacto. Pero si has de hacer físicamente mini placas reproduciendo todos esos chips, claro, de por sí es que solo por el hecho de hacerlo físico ya es mucho más caro. Y que tienes que hacer una placa por cada hardware. Mientras que por emulación, con una sola placa de hardware, emulas todos los softwares. Bueno, está yendo todo el mundo. Vale. Mi madre está gritando. Saludos a tu madre. Adiós. Cosas del directo. No, que digo que la Polymega hay un vídeo por ahí por YouTube que salió hace una semana así, de 40 minutos emulando la Saturn y flipante como emuláis. Flipante. Sí, pero puedes echarle un vistazo, que había dudas sobre la emulación y esta semana lo subieron a YouTube y el Panzer Dragoon y todo eso, bueno, en fin, que una pasada. Sí, pero eso supongo que es por una máquina como esa, en la que puede entrar la PC Engine, que no tengo horas, que prefiero que tú tienes. Super, Mega Drive, NES y todo eso, yo estoy babeando desde que hemos comenzado el tema. Sí.
No, pero lo que pasa es que eso de que emule la Saturn bien, pero claro, es por el emulador, no es porque lleve ningún hardware específico, la Polymega, ¿no? Digo, pregunto. No, bueno, también supongo que es la potencia de la consola, porque, claro, Claro, pero me refiero, no es porque lleve hardware similar a la Saturn, sino simplemente... El hardware simplemente son las ranuras de acceso del juego original, para que puedas poner los juegos originales. Mira, una consola como esa actual siempre se verá mejor, si no igual, mínimo, siempre se verá mejor. Si el emulador es bueno, sí. Exacto, es que eso siempre depende del emulador. La consola va a sacar, me da la opción de sacar mínimo HDMI y tal. Quiero decir que lo que muchas consolas en su momento... Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tiene que ver, obviamente, el HDMI, obviamente. Pero tiene que ver y que tenga un chip gráfico bueno. Pero tiene que ver sobre todo que el software emule bien el chip gráfico de la consola original. Si el chip gráfico, exacto, el hardware de gráfico de la consola original, porque si no... Es básicamente, o sea, porque esto ocurrió hace millonésimos de años con el emulador de Neo Geo CD. Se empezó, emulador de Neo Geo cartucho. Yo recuerdo que seguí todo el proceso. Seguí cuando empezaron a dumpear las primeras ROMs, como las ROMs habían partes encriptadas y a veces pues, te ponías a jugar y no se veía un trozo, las animaciones salían mal, iba fatal, iba a muy bajo, muy poco frames por segundo, y a medida que iban saliendo versiones del emulador, se empezó a emular el sonido. Entonces, claro, o sea, es eso, y cuantas más iteraciones hagan con el... ¿Vale? O sea, cuantas más veces estén machacando el emulador y vayan adquiriendo más conocimiento sobre el hardware, mejor será el emulador. ¡Otro! Bueno, solo para esto de que se hace por micromecenazgo y bueno, que si queréis colaborar o hacer precompras y estas cosas, pues abierto está. Ahí. Que para el año ya está disponible, dicen, ¿no? Sí, creo que sí. El 19. Sí, mientras no me hagan un GiroQuest. Indicar que la versión editada, que tendréis después en el canal de YouTube, voy poniendo imágenes de todo lo que van hablando, ¿eh? Lo de GiroQuest lo decía por el tema del micromecenazgo que hicieron con el juego del nuevo GiroQuest y van a terminar todos pasados por la horca. No lo sabía. Sí, porque ha desaparecido el dinero, la gente, las fechas, no sé qué, sí, por eso me refiero. Hostia. Es que el Kickstarter... Bueno, si hay suficiente apoyo, pero bueno, ya veremos. Sí, no, pero es que apoyan y luego los tíos desaparecen. O sea, eso es lo que estoy viviendo. El Kickstarter a mí no me mola especialmente. Bueno, va a salir un nuevo... ¿Se veía joven en este? Un juego que iba a salir... un juego cancelado de Mega Drive. Ah, sí. Un cancelado del 94. Que ahora por fin saldrá. Lo que pasa que solo saldrá para Play 4 y para Vita. Lo que es una pena. Porque me haría que no saldrá para Mega Drive. Exacto. Lo que me haría que saliera el cartucho. O al menos que lo sacaran en versión Mega CD en un disco. Que es más barato de fabricar. Pero bueno, no saldrá. Pero bueno, que un juego así, estilo Protector. La verdad es que no sé por qué lo cancelaron, pero se ve chulísimo. No sé si tienes vídeo o algo así, ¿no? No. Pero... Porque no sabíamos que íbamos a hablar de él. Pero sí, después. ¿Cómo se bajó? El nombre de trabajo pone Project Hardcore. Pues ¿Cómo suena eso? Sí. Sí. Está el 99%. Suena maravilloso. A mí yo me retrotraigo a mi pubertad, tío. A mí no me ha cacao. Leche con coca. Venga, a seguir. Pues eso, el Project Hardcore saldrá para pues eso, Play 4. Saldrá en la de esto de... ¿Cómo se dice? En el sello Sega Ages. Es un poco así, pero bueno. Preguntan cómo se llama el juego. Recuérdalo. Project Hardcore, pero es el... pone que es el working title, es el provisional, no me salía, el provisional. Que a ver, que con este título yo creo que ya por el carisma va a quedar. Y si es físico, dice. No, bueno, no. No, ojalá. Es muy difícil. Bueno, a lo mejor en Vita. A ver. Sí, hombre. Yo hago un llamamiento al viento, pero bueno, yo creo que no saldrá físico porque no se la van a jugar, ni lo van a hacer, ni nada. Pero
estoy seguro que si un montón de gente se pusiera a enviar correos de oye, sácalo en físico, si fuera algo masivo, aquí hay venta y acabaría saliendo. Es muy difícil y es imposible. Esas cosas ocurren, o sea, mira, sí, por eso. Los amigos Grisor y Locomalito, que cuando empezaron y todos sus productos, la gente está loca porque salgan en físico y salen en físico. Sí. O sea, con tener calidad, tienes equipos de creación, equipos de desarrollo que te lo cogen, te lo desarrollan y lo sacan. Y las compañías, Sony y tal lo que sea, lo quieren. Sí. Sí, es que tenés calidad. El problema es que estas empresas grandes o intermedias, si se lían a hacer todo el tema de la tirada, quieren hacer tiradas grandes. Sí. Grandes o medias. Sí. Es Locomalito y esta gente la que, pues altruísticamente y para mí tienen todo mi reconocimiento y apoyo, son los únicos que se pegan la matada de hacer tiradas pequeñas. Sí. Porque hacen tiradas pequeñas. Sí. No te pienses que venden en físico muchísimo. Van por pedido casi. En plan, hacen durante un tiempo abren pedido y cuando ya llenan pedidos, mira ahí. Qué guapo. No, estaba preguntando, aquí tenemos un nuevo socio. El Pocket Socio. Ahí no se ve. Es versión portable, ¿no? Sí, como le pesa la cabeza, pobrecito, haciendo así. Esta es versión portátil, pero bueno. ¡Hala! Un nuevo... Mira, yo encima descalzo con un pie. Un futuro retro gamer. Un nuevo player. ¡Hala! New player has come, sí. New player has come. Here comes a new challenger, decía, ¿no? Exacto. ¡Hala! A lo tuyo, a tu obligación, a comer. Mira qué majo. Pues su obligación ahora es comer y dormir. No me importaría volver a ese tiempo. En diría me da comer, dormir y jugar, está guay. Lo que estábamos diciendo, venta, licencia, todo. Sí. Yo creo que no es un tema de que no sea viable económicamente. Yo creo que es un tema de que, como decía, las grandes empresas, ¿qué van a ganar con esto? ¿10.000 euros? Eso es lo que se gasta en desayunos. Es viable económicamente, pero a Sega o a Sony, eso no... ¿Estamos hablando de desarrollo físico? Sí. De físico. Porque lo van a sacar, pero lo van a sacar por descarga. Pero en físico, todo y que tiene viabilidad económica, le supone unos beneficios tan en proporción tan pequeños que dicen, es que mi tiempo vale más que para dedicarme a esto. Esta semana pasada estuve hablando con un amigo y parece ser que, a ver, comentéis vosotros, viene al hilo de lo que estoy comentando. El tema de PlayStation Now, por ejemplo. ¿No? Lo habéis visto un poco. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿PlayStation qué? PlayStation Now. Ahora como lo de todos los meses, ¿cómo se llama el servicio ese mensual de...? Sí, de Xbox Live también, sí, que es como una suscripción. Sí, parece ser que nos estamos peleando, aunque la gente queramos físico, nos está condicionando ya la empresa en cierta manera ya si no Play 5 va a ser digital y va a obviar el físico, me da a mí la sensación de que van a haber dos versiones de consolas nuevas generaciones. Sí. Yo oí que... Lo están ya encaminando para allá. Sí, yo oí que estaban hablando de Play 5 posiblemente no tuviera lector. Posiblemente se estaba barajando. Y Play 6 directamente no tuviera ni disco duro. O sea, jugara directamente en streaming. Juego en streaming. Ni siquiera llegaras a descargar los juegos. Para no poder controlar absolutamente nada. Yo con 3 megas de DSL me lo voy a pasar genial. Sí. Pero claro, cuida muy bien tu máquina, Jaime. Hacerlo por streaming obliga a tener una suscripción. Mientras que si lo descargas, aún puedes decir, oye, lo tengo en la consola, juego cuando quiero. Pues no. Ahora, por streaming te obligará a estar suscrito, o sea, un servicio. Pagar por servicios, que es lo que más... Quiero decir que ahora mismo está la cosa en que si la gente no da un poco el follón y se queja y la lía un poco... Ahora la situación ha dado como un poco la vuelta a la tortilla y me da la sensación de que como que las empresas tienen ahora las empresas de mano. Y es que yo... Por poner un ejemplo tonto, si nadie se ha quejado por la desaparición de los manuales... Sí. Claro. No hemos quejado entre nosotros, en redes sociales, tonterías, y cuando viene un manual lo celebramos, sí. Pero no se ha quejado la gente, ¿no? Sí, yo creo que es hasta que no hayan juegos que sean así single player, ¿no? De un solo jugador, que empiecen a desaparecer, la gente no empezará a ser consciente. Porque ya dentro de poco empezarán a desaparecer los juegos que son single player y multiplayer, o simplemente multiplayer. El Titanfall está condenado a desaparecer.
el Destiny 1 están condenados a desaparecer. Y de aquí a unos años, cuando Battle.net cierre los servidores del Diablo 3 para PC, nadie podrá jugar al Diablo 3. Solo podrán jugar al Diablo 3 en consola, ¿sabes? Que no necesita conexión. Pero dice que está condenados, pero es que en PC llevan años que muchos juegos que ya no se pueden jugar. Muchos. O sea, todos los masivos online, olvídate. Sí, pero el grupo de consumo de los niños rata hasta cierto punto puede permitir eso, pero es que hay muchísima más gente, mucho más parque de compradores que no son niños rata y que no quieren eso. No sé qué es lo que está pasando, si que nos estamos relajando, así o nos suda las narices hasta que veamos que nos fruta en la cara. Claro, es lo que te digo, la gente a nivel de comprar, compra, o sea, no es consciente. A mí me pasó hasta que no me banearon de Xbox. O sea, cuando me banearon de Xbox por un tema de perfiles y tal, fue cuando me di cuenta de, hostia, es que no tengo control ni propiedad sobre... Alguien acaba de ser abducido. Sí, exacto. O sea, hasta que no conseguí... O sea, hasta que no perdí todo lo que tenía, no me di cuenta de, hola, todo el dinero que invertí y pagué por todos los juegos de Xbox Live, por todos los DLCs, por todos los juegos... lágrima en la lluvia? Dime. Sí, exacto, sí. No, pero es que además lo que me jodió es que todas las ediciones especiales de día 1, con DLC del día 1 y tal, todo eso lo perdí. Porque cuando me banearon el perfil, todo eso se fue a la mierda. Y fue en plan, hostia, porque yo, por ejemplo, tenía una partida, bueno, varias partidas en el Mass Effect 1 de 800.000 horas, y que me quedó la partida corrupta porque necesitaba los DLCs. Bueno, el DLC solo era uno, que no tenía acceso porque como no podía verificarlo, porque es que es eso, al banearme el perfil, lo que me jodió fue que como mi perfil no se podía conectar a Xbox Live, ¿vale? No podía verificar todo lo que tenía comprado. O sea, acusándome a mí de haber robado, me robaron lo que era mío. ¿Me entiendes? Sí. Claro. O sea, tú imagínate, te copias una película, te viene, yo que sé, Hollywood por la ventana y te dice, mira, me llevo toda tu puta estantería de películas. Y dices, oye, que estas las he pagado. No, por haber pirateado esta, a la mierda. Y es como, ¿perdona? Entonces pienso que el DRM y el conexión y todo esto perjudica siempre al usuario. Yo al final, esto lo enlazo con el tema del tema central del vídeo que estamos haciendo desde la Play Mini, por el tema de que al fin y al cabo nosotros el físico, o sea, lo vamos a hacer, nosotros necesitamos el físico. Me acabo de ir. Iba a enlazarlo con 4 cosas seguidas, pero se me acaba de ir. Seguido hablando y ya lo... Bueno, sí, no pasa nada. Seguimos hablando. Sí, se me ha ido. ¿Qué? Acércate más al micro. Creo que Skype te está regulando el audio y te lo va subiendo y bajando. ¿Y ahora? A ver si va un poco mejor. ¿Es un micrófono externo o es el del auricular? Es este. Aunque no sé, imagino que... Ahora se te escucha bien. Ahora se escucha bien. Se me anula el de... se me oye bien así, si lo tengo así puesto. Déjatelo ahí, ¿verdad? Que ahí se escucha perfecto. Sí, vale. Estás irresistible. Estoy divino. Otra noticia. Dime, No, lo que quería decir era el tema ese de que si nosotros, al fin y al cabo, la única forma de asegurarnos es poder jugar a las cosas que nos gustan para ser de lo físico, y en casos como, por ejemplo, tenemos las consolas originales, ya sea cartucho o disco, Super Nintendo, 32, 64 bits, y si en el muy futuro, muy lejano, se nos pueden escacharrar porque no podemos jugar a otras cosas, para no tirar de nube, tenemos que tirar de emuladores, de Raspberry, máquinas, ROM y todo eso, y aprovechas que me están cerrando las páginas de ROM y todo eso, pues el negocio que están haciendo con las consolas mini, que es lo que yo quería hacer, siguen encauzándonos a eso, a que pasemos por el camino de lo etéreo. Al fin y al cabo, aunque queramos nosotros cerrarnos y quedarnos en lo antiguo, nos vamos a poner a tener que ir. Si la gente no se revuelve a eso. Claro. Me explica un poco la locura tontería que he dicho. No, pero mira, fíjate, un ejemplo muy claro ha sido que casualmente uno de los juegos más comprados, más alabados, que mejor funciona, menos ningún problema da, y que la gente se ha vuelto loca,
es el Spider-Man. El Spider-Man este nuevo, el de Play 4, Xbox One y PC, resulta que es offline. O sea, no tiene nada online, ni tan siquiera marcadores. Y es single player, no tiene multiplayer. Y lo ha petado. ¿Perdona? ¿No estamos en la era de que el single player ya, el modo historia ha muerto y tal? Y no tiene... Es que claro, DRM y su la madre y tal y cual, o sea... No, tío, no. El mejor juego, el que está reventándolo todo, es el Spider-Man, y el single player es offline y no tiene multijugador. O sea, no. Y sin DRM. Indican por el chat, cuando desaparezca el físico, podré dedicar mi vida a acabar todos los juegos que tengo acumulados. Correcto. Totalmente, Álvaro. Bienvenido al club. Bueno, por ahí se ve alguno, pero bueno, todos tenemos nuestra estantería, tenemos para el resto de nuestra vida y que hagan lo que quieran. Ya ves. Otra noticia, vamos a darle un poco más de ritmo, chicos, que si no, no acabamos las noticias. Pues este sí que en cartucho, un nuevo juego para Mega Drive, además desarrollado con un hardware original, un hardware de desarrollo original, que se llama, bueno, mi inglés es muy así, Tanglewood sería, ¿no? Sí, Tanglewood. Y pues nada, muy chulo, muy chulo. O sea, hicieron por Kickstarter la edición, consiguieron más de 54.000 libras, o sea que han sacado seguro. Son dinero, Para que luego digan que no, el físico no es un negocio, no, esto no es rendible, son pérdidas. Y el juego no es que sea... Bueno, está muy chulo, está chulísimo, pero no es un Street of Rage. ¿Me entiendes? Es un juego nuevo, etcétera. Y está muy chulo. Y nada, pues animar que esta gente siga sacando... Bueno, también está por Steam, obviamente. Pero bueno, que lo sacarán en cartuchito. Qué guapo. Ya pondré las imágenes en la edición. Ahí. Sí, yo pienso que el problema, su pequeño apunte de nada, 2 segundos, que más que el problema ya no es físico-digital, que sí, que yo prefiero físico, por supuesto, sino que tanto si es físico como digital, que no lleve DRM. Eso por supuesto. No, porque a ver, o sea, yo qué sé, ya te digo, el Titanfall o todos estos juegos llevan, o sea, están físicos. Yo el Diablo 3 me lo compré físico, pero necesito el Battle.net y necesito que esté conectado y que el servidor esté funcionando, si no, y está físico. ¿Sabes? Pero que no... El problema es que tanto si es físico como digital, bueno, no necesita. El peor combo es el físico-digital, que eso también está. Que yo iba a ver de un juego de Switch, que te venden el físico, ¿sabes? La caja, lo coges y te dice, dentro hay un código de descarga. No, eso es la mayor obscenidad que he visto yo. O sea, prefiero que me vendas una tarjeta con el código, ¿sabes? Claro, tío. Que no la ilusión de una caja y abrirla que esté vacía. ¿Para qué mierda quiero yo la caja? ¡Me la como! Es que es el colmo del ridículo. El físico por descarga. No, bueno, no. O lo mejor es el... ¿Cómo? Espera. Y luego está yo creo que para mí ese sería el siguiente, porque yo se lo creo ya, lo veo como un engaño, porque hay juegos que cuando son así, tú miras y ves, tiene código de descarga, no tiene físico, ya te lo dice. Pero no. A mí, por ejemplo, lo que me sorprendió fue con el Breath of the Wild, que tú coges, abres y sí está el disco, bueno, el cartuchico, ¿vale? Que sabe muy mal, y lo metes sí, ese. Y te tienes que descargar una parte del juego. O sea, y bueno, el extra que no es necesario para el juego, pero bueno, sí tienes razón. Bueno, como el Final 15 creo que también así. No, que, a ver, según las instrucciones, de Breath of the Wild, te dicen que para poder jugar necesitas descargarte la parte que falta del juego. Eso lo leí en las instrucciones. Eso, o sea, que alguien me lo corrobore, que alguien coja y mete el juego directamente de... Lo que no... Sí. A mí no me dejó, o sea, yo cuando hicimos el unboxing y lo probamos, yo cuando lo metimos en la Switch y le encendimos, lo primero que dijo fue, es necesaria una actualización. Y te lo decían las instrucciones, es necesaria descargar no sé qué tal para poder jugar. Y yo me quedé, ¿perdona? Sí. O sea... Ya, pero eso es lo que ocurre, ahí tú puedes dar un voto de confianza y decir, vale, esto puede ser porque necesita un periodo de fase de producción, lo que es el cartucho físico, y ese margen de tiempo es lo que podrían necesitar para cerrar récords de cosas que necesitan para el juego. Lo veo, es un poco venderte con el culo al aire, pero es la única razón que se me puede ocurrir. Sí, sea por el motivo que sea, pero igualmente tú vas a pagar por eso. O sea, eso ya pasó en el Tony Hawk, me refiero. O sea, te vendían el juego
pero en el juego solo estaba el tutorial. Claro, metías... Quiebra Nintendo y desaparecen los servidores, no puedo jugar esa parte de Breath of the Wild. O incluso el juego porque se me peta. Claro, claro, es que es ese problema. O sea, cualquier persona... Hay juegos de Xbox que ya no puedes jugar, de la 360, que no puedes jugar porque no hay servidor. Claro. Claro, es lo que estábamos hablando esta semana de nuevo Uematsu, que está el hombre pasando esa mala. Los juegos que sacaron para móvil ya no puedes jugar por los servidores, pero yo jugábamos mucho un juego de Señor de los Anillos, de un típico MMO de estos de ejército, tal igual. Sí, juego. Estás hasta el tope, niveles no sé cuánto, por no sé cuántos millones de euros tal cual, por tema de licencias, cerraron servidores y nos hemos quedado así. Sí, eso es cierto. Luego está también el caso a la inversa, que es la única vez en mi vida que lo he visto y me ha encantado. El caso del Xenoblade de Switch. Tú te compras el Xenoblade de Switch físico, mola mucho los juegos, en su momento podía haber pagado la edición completa, todo lo que tú quieras, vale, perfecto. Han sacado el DLC ahora, con un tocho de aventura que le flipas, y la puedes comprar en DLC y la puedes comprar física. O sea, tú puedes comprar el DLC, el cartucho físico en su caja física. Yo llorando, mirándolo eso, y estaba llorando. Esas cosas ha pasado una vez, pero eso es lo que molaría que pasara. Sí. Rockstar lo hizo con el GTA 4. Los DLCs los acaban sacando en físico. Y BioWare y Rockstar lo han hecho siempre. O sea, tú podías coger y comprarte, por ejemplo, el Oblivion. En consola, en Play 3. Los DLCs salían en físico y los podías comprar. Salían luego. Incluso acabó saliendo un pack, que salían pocas unidades, pero había un pack que era el juego más los 2 DLCs. Y salían las 3 cosas en disco, en físico, y salían, no sé, por 30 o 40 euros. Más sangrante todavía una consola como Switch, ¿no? Una compañía como Nintendo, que tú sabes que precisamente no son de ahorrarle dinero a ellos, lo que sea, sino de sacar lo que puedan sacar. Pero... ¿qué estaba diciendo? Pero más sangrante el hecho de que no son discos, o sea, son cartuchos físicos que son más caros de producir. Y te lo ofreces y dices tú, oye, pues tírale, perfecto. Bien, una cosa que es la primera vez que he visto algo así, pero sí, mira. Que no creo que se vaya a repetir esa tónica en la industria, no. Es una pena, pero no. Perdona, es que estoy aquí al mismo tiempo con... ¡Otra! Pues nada, que... unos amigos han restaurado una recreativa que estaba medio perdida, de Sonic Bros. Sí. Sí, es como la continuación del Sega Sonic. ¿Pero esta no era de puzzles? No, el Sega Sonic era el que... es un juego de plataformas en isométrico que funciona con un rollerball, es una bola esta así y tienes que ir haciendo así y tal, y es un poco especial el juego. Sí, utiliza la misma tecnología que usaba con el Moonwalker, también de recreativa de Sega. Sí, se llevaban así, pero tenías que ir dando a la bola para correr. Y que de hecho fue, o sea, esos dos personajes, o sea, son 3 personajes los que aparecen: Sonic, una ardilla y un armadillo. Pues estos 2 personajes salieron en el Sonic Mania Plus. Y de hecho la ardilla no había salido nunca en ningún otro lugar. O sea, cuando salieron por primera vez, por segunda vez en el Sonic Mania, la gente fue como, ¡oh! Este personaje que estaba perdido. Pero son detalles solamente que lo hacen los fans. Sí, exacto. Sí. Sonic Mania. Es una pena, pero sí. Es un juego hecho por fans. Sí. Lógicamente. Ya sería hora de que las compañías miraran un poco atrás, sobre todo las grandes clásicas. Ya no solo la Sony, Sega y Nintendo, sino incluso las desarrolladoras como Konami y Capcom, de mirar atrás y preservar al menos una pequeña parte del material, porque no lo valoran todo lo que quieran, pero joder, yo creo que tal como el cine, o sea, creo que los videojuegos necesitan tener un poco de autoestima como en el cine de... Pero ¿en qué sentido de tú? ¿En el de añadir cosas de detalle del anterior o en el de... No, en el de preservar material y software y todas estas cosas de juegos un rollo, por ejemplo, con la polémica que hubo con... saltó hace poco otra vez con Square y con el Final Fantasy VIII. ¿Con qué? Square y Final Fantasy VIII. No, el Final Fantasy VIII, por ejemplo, no lo han excluido ahora, por ejemplo, en un recopilatorio de Switch. Hubo problemas con el Final Fantasy VIII a la hora de pasarlo a PC y a otros sistemas porque se perdió el código original.
Ya. Sí, se perdió el código final. Y algo, creo que también pasó algo parecido, pero con una parte del Final Fantasy VII, en el sentido de que tú veías, por ejemplo, Final Fantasy VII, la visión que hicieron de PC, tú veías los personajes, aunque con esos polígonos que te podían rajar la cara, pero veías los personajes como en alta definición y los fondos renderizados con una calidad que se notaba que era inferior, encima de todo, de por sí a lo que le correspondía, que tú sabes que los muñecos se movían en poligonales, pero el fondo era renderizado. Se notaba mucho más porque una parte del código la pudieron hacer o la tuvieron que hacer y la otra parte del código no la tuvieron, se perdió una parte del 7. Pero lo hecho es que se perdió el código original. Han tenido que ir haciendo replanteamientos, pues eso salió hace años y salió hace poco otra vez la noticia por el tema de que el recopilatorio que van a sacar de Final Fantasy para Switch sale el 7, el 9, el 10, el maravilloso 10.2 y no sé si alguno más incluye, o sea, y el 8 no. ¿El 8? ¿Qué pasa con el 8? Entonces la gente, ¿os acordáis de cuándo pasó esto? Sí, se perdió, o sea, no se preservó cosas que yo no sé qué podían pasar, pero ocurría. Sí, pero es que esto, lo que decía Víctor, o sea, no es un problema de autoestima, es un problema de la empresa que valore el producto. O sea, la empresa ya tiene una autoestima altísima en su producto, lo que vale. Lo que no tiene ninguna estima en tener una conservación y preservación. Es una empresa privada, va a buscar dinero. O sea, si en algún momento los accionistas o quien sea piensa esto ya está pasado, esto ya que hace aquí en el servidor ocupa espacio, es un coste fuera, sí. Me lo a tomar por culo y punto, porque tú no sabes los másters de lo que sería el proyecto, lo que pueden llegar a ocupar. Yo haciendo proyectos pequeñísimos míos, un proyecto que al final a lo mejor ha acabado ocupando 300 megas, el proyecto sin compilar ni nada y tal, me ocupa decenas de gigas. Eso, un proyecto mierder, pequeñito, indie. Imagínate un proyecto grande. La cantidad de gigas o teras que te puede llegar a ocupar siendo antiguo. Imagínate moderno. Pues claro, no... Esta peña no en ningún momento se le ocurre, mira, vamos a coger un ordenador o un disco duro o lo que sea y vamos a preservarlo de forma de que... Bueno, pero si eso ya pasó con Konami, con el Silent Hill. Cuando hicieron los ports para hacer el Silent Hill HD, Collection y todo esto, pues imagínate lo sí, pero hay gente que pasó algo, creo. Claro, les pasaron el código a los que tenían que hacerles en la conversión, bueno, el port y todo esto y tal, y les pasaron un código de una beta, no del juego completo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no encontraban este mismo TEN. Y claro, los otros que no lo sabían, claro, se ponen ahí y tal y empiezan a hacer pruebas y tal y se encuentran con movidas que ya estaban solucionadas en el juego final de Play 2, pero que en el port, ¿sabes? En el port estaban los problemas. ¿Por qué? Porque claro, en Play 2 tú juegas a la versión final, Gold, y en los ports hechos para 360 y Play 3 juegas a una de las betas. Que tenía problemas con la niebla, que tenía problemas con el sonido que pegaba picos, movidas de estas, que claro, pues ya está. Si eso lo hace Konami, pues es que esto ya viene de lejos. Bien. Es una pena. Yo creo que entiendo de que o sea, los entiendo en cierto modo. Lo que dice Dani, ¿no? De que es la pasta, eso, y además a día de hoy, ¿no? La pasta es su prioridad. Pero del mismo modo que el cine tiene unas academias de cine y unos no sé si lo conocéis, en Estados Unidos hay una institución donde cogen las películas más importantes de la historia y cogen el rollo original y unos restauradores lo tienen ahí en unas cámaras especiales para que se conserve, que no se estropee, pero más que nada, pero no porque sea cinéfilo, sino simplemente espera. Es parte de la cultura. ¿Qué? Es parte de la cultura universal y como parte de la cultura universal ha de ser preservada para nosotros y para las futuras generaciones. Ya sé que los juegos no están tan valorados, pero yo creo que a día de hoy y desde mucho tiempo los juegos tienen tanto mérito a nivel artístico y esfuerzo como cualquier película. Y deberían estar igual de preservados. Yo creo, perdón, solo un apunte final, creo que entiendo de que es un problema o una falta de voluntad por una cuestión de pasta, de esfuerzo, lo que sea. Pero como mínimo lo que deberían hacer es no poner impedimentos a que alguien lo haga respecto a fan y cosas de estas, o como mínimo a hacer entre todas las empresas crear una institución que preserve estas cosas de, oye, esto ya no lo he hecho,
esto ya está acabado, lo que sea, no me quiero ocupar de esto, pues ocúpate tú. Y una institución que preserve y conserve todo este material, porque es una pena a nivel cultural que todo esto se pierda. Tenga más o menos valor, pero hay mucho esfuerzo y... Sí, pero es que aquí es el problema de los videojuegos es que es un no está valorado. No, es que es un medio especial diferente a todo el resto. Entonces, tú, una película acabada, tú puedes coger y ese film preservarlo y, por decirlo de alguna manera, no estás vendiendo ningún secreto de empresa. Pero un código fuente, ojalá se pudiera preservar, pero no, ahí tienes secretos de empresa de mil temas, que si de físicas, que si de inteligencia artificial, que si código fuente, que bueno, ya pero... No, pero es que ahí ya estamos entrando en que ahí sí que tiene que haber un virtuosismo, ¿no? Por parte de la empresa, decir, no me importa ceder el código fuente para que este juego esté preservado en su totalidad, pero claro, si se preserva el código y se hace público, porque claro, o sea, cuando tú ya lo entregas para que se preserve, es porque se va a hacer público. Entonces, no, ahí la peña... No necesariamente. O sea, entiendo que sí. Entiendo lo que dices, pero no. Se puede hacer en instituciones, se puede hacer unos contratos, unas cosas de estas. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero había, en Canal Plus, hace muchos años, había una cosa que se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran entrevistas. Y eran entrevistas que se hacía a un famoso, un escritor, un científico, lo que fuera. Eran entrevistas que la gracia de la entrevista es que le preguntaban cosas ya más peliagudas y más comprometidas, porque se comprometían a que esa entrevista ni se emitía ni la vería nadie hasta que esa persona hubiera muerto, ¿vale? Pues del mismo modo, del mismo concepto se podría hacer de, oye, esto se ha de preservar, ¿vale? Una institución pública o privada, pero que fuera una institución neutral, de palo de, vale, yo te cedo este material con unos acuerdos de confidencialidad, etcétera, etcétera, e incluso de visualización, de, oye, aquí hay secretos de empresa, y hasta de aquí 20 años no puedes hacerlo público. Vale, me parece muy bien. O sea, entiendo de que... Y es lógico y es muy comprensible de que las empresas quieren preservar, o sea, conservar sus secretos de industriales, etcétera, etcétera. Pero bueno, es tan sencillo como hacer unas cláusulas de confidencialidad y unos secretos de temporalidad. De, pues hasta aquí 20 años no se puede hacer público, no se puede ver y tal. Pero de ahí, que la opción de eso sea de, pues lo tiro a la basura, para que si no es mío, no es para nadie, tío, claro, no me jodas. Tienes que, a ver, es que es complicado, pero claro, es que es suyo. Sí, pero claro, lo que pasa igual es que las películas, pero verdad que es bonito preservar sobre todo las más importantes para el bien de todos. O sea, entiendo de que es suyo, sí. Y como si lo quieren quemar en la hoguera. Pero yo creo que un poquito de buena voluntad sería mejor lo otro, sí, es más, incluso por ellos mismos. Porque de aquí 20 años vendrá alguien de, hostia, aquello que hicimos aquella época, hostia, me gustaría echarle un ojo, recuperarlo, no sé qué. Habría un sitio donde sacar todo eso, con los problemas que ha dicho Dani, ¿no? De, hostia, ¿dónde está el código original del Silent Hill 2? Ah, pues no sé, pues pásale la beta. No, tío, al menos lo que sea un reservorio, ¿me entiendes? Que se encuentre, que haya un sitio donde esté el material, que sea un sitio que no se pueda acceder, que lo que sea, que tenga unas fechas, unas autorizaciones, unos contratos de privacidad, vale, ok. Hasta de aquí 20 años no se puede ver según qué cosas, o que no hayan pasado 20 años, vale, pero que esté guardado, pero que no se pierda, coño, no sé. Pero no, el problema es ese. No, sobre todo a mí, yo es que, claro, y ahora ya que voy a soltar una cosa que es muy comunista, pero... pero es que si realmente lo que es la comunidad de programación en general y de desarrollo de videojuegos hicieran como una especie de frente común, por decirlo de una manera, piensa cuántas veces se crean nuevos motores de juego, cuántas veces se enfrenta la gente con ¿cómo narices vamos a hacer una inteligencia artificial? ¿Cuántas veces se enfrenta la gente a cómo se puede hacer que los shaders gráficos sean mejores y tal? Y si ya se compartiera esto, o sea, me refiero, si ya hay alguien que ya se ha currado un tipo de shader para el agua que es la reputísima hostia y tal,
¿para qué voy yo a coger y volverme a matar para no llegar ni a la altura de lejos? Ya hay alguien que hace una textura de agua de la hostia, pues coño, compártelo y que todo el mundo tenga ese nivel gráfico a nivel de agua. Quien dice que dice con el agua, dice con las inteligencias artificiales, con el pathfinding, con todo. Y entonces, aparte, imagínate todas las compañías trabajando juntas, ¿cómo sería el código? Sí que se podría llegar entonces a un nivel de refinamiento en el que los bugs fueran algo totalmente marginal y casi que sí pudiera llegar a casi desaparecer. O sea, imposible desaparecer porque siempre habrán bugs, pero ya no habría de, hostia, mira, a este se le gira la cara para afuera, este tío pisa y desaparece para abajo, este cosa le va a textura la cara, los ojos volando. Correcto, o sea, ya todo esto ya no existiría. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos que si Ubisoft por un lado con su motor, que si otro con el tal, que si no sé qué, que si tal, que si Unity, que si Unreal y tal, que en la variedad está el gusto, pero me refiero que incluso pudieran llegar a ser plugins o variantes dentro de un todo global. Y entonces ahí sí que, ya te digo, los juegos ya no existiría ya el problema de es que mira qué bugazo, es que este juego es incontrolable, es que esto... No, ya no existiría, porque, por ejemplo, tú imagínate sumar todos los programadores de Gran Turismo y de Forza y del Horizon y de todos los juegos y de Project Gotham y de todos los juegos que han hecho auténticas virtuosidades del videojuego juntos, trabajando. ¿Qué puede salir de ahí? Me da algo, tío, me da una hemiplegia, ¿sabes? ¿Qué podría salir de ahí? Pues ya está, porque lo que unos saben hacer de puta madre, los otros también, no sé qué tal, y lo mejor de cada casa junto. Tú imagínate eso. ¿O qué sí tienes razón, sí. Claro, es una utopía, pero hay que acercarse. Pero no que sea comunista, pero quiero decir que sí lo es. Pero lo que te quiero decir es que eso al fin y al cabo lo que haría sería, ¿para qué voy a hacer yo esto? Si ya lo tiene otro, lo va a hacer otro, no me esfuerzo. El hecho de la competitividad de yo quiero hacer algo mejor que otro, utilizar otra herramienta mejor que otro para vender más que el otro y solo la pueda tener yo, genera competitividad y esa competitividad yo creo que es buena para el sector, porque si no, nos hubiéramos quedado en unos niveles de, ¿cómo decirlo?, de excelencia, no, de calidad de ciertas cosas que a lo mejor no hubiésemos encantado. Es como un poco lo que decían las abuelas de uno por otro la casa sin barrer. Pues con lo que hay un apaño, a lo mejor desarrollan otras vías, diálogo, historias, tramas, lo que tú quieras, de acuerdo, pero gráficamente o en esfuerzo o en capacidad o en nuevas técnicas, nuevas máquinas con más teraflops poligonales, no sé cuánto, no hubieran salido o a una velocidad más lenta de la que han ido apareciendo, pero yo no. Yo creo que no. Bueno. Perdóname que os corte. He agrandado el chat porque están hablando muchas cosas interesantes los que nos están viendo. Entonces, para que se pueda leer, porque no me da tiempo a leerlo todo, para que lo puedan ver. Mira los dos últimos mensajes que pone el chat. Pero también tener en cuenta de que nos quedan un montón de noticias. Vamos rapidicos. Venga. Que no hemos empezado con los juegos todavía. Pero lo primero y principal, lo que te he dicho, los dos mensajes. Jaime se ha caído. Sí, se ha caído. ¿Se ha caído? Sí, pone ahí, que se ha caído Jaime. Solo apuntar dos cosas. Lo que dices, yo creo que es más. No estoy ni con un Necao, ni con uno o el otro, pero sí me acuerdo de una frase que decía Stanley Kubrick de todas las historias se han filmado, todas las películas y todas las sinfonías se han compuesto. Ya se ha hecho todo. Digo, realmente lo único que nos queda es hacerlo mejor. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que es conservar todo lo que se pueda y tener la voluntad. Es verdad que dices tú que a veces cuesta tener la voluntad y no acomodarse, ¿no? Pero creo que preservar también lo que está... O sea, creo que sería bueno tener un punto medio. Y respecto a la conservación, sé que el Chimel es muy bestia, ¿no? Pero hace, 300 años William Shakespeare escribía obras de teatro. No escribía para la posteridad, William Shakespeare. William Shakespeare escribía obras de teatro para representarlas en su Teatro Globe para el pueblo y punto. Eran hasta cierto punto de usar y tirar. Y es más, muchas de ellas están perdidas. ¿Y qué se lamentan hoy en día los dramaturgos? Hostia, y las obras perdidas de Shakespeare y todo eso, tal. Ya, pero yo opino que eso tendría que ser un órgano externo, algo independiente. Sí, por supuesto, externo. Como un rollo, ¿cómo decirlo? Que no sé cuál es la palabra, una asociación, sí, una fundación, sí.
el software, vale, perfecto. Pero no quita para que sean independientes, que no tengo yo lo que hemos dicho de compartir unas cosas con otras, no sé qué. A lo mejor sí técnicas, sí se han aprovechado. Uno ha creado una nueva técnica y otra compañía pues la mejora o lo que sea. Pero siempre cada uno teniendo lo suyo, el hecho de esa competitividad yo creo que es sana. Sí, lo que pasa que yo pienso que, y solo este punto, o sea, el hecho de que estuvieran juntas no digo que no cogieran y perdieran su identidad, sino que pudieran seguir de forma individual como subgrupos, ¿no? O sea, porque yo lo que he visto participando en proyectos o viendo gente que participaba en proyectos más grandes, o sea, cuando si juntas a muchos talentos grandes, lo que nunca ocurre es que se relajan. Si acaso al contrario. O sea, cuando juntas gente que es la hostia en esto y la hostia en lo otro, no tal y cual, y coinciden, y de hecho a lo mejor son del mismo rango y de la misma categoría, si acaso se crea una competitividad entre ellos, de decir, no, ya que estamos juntos vamos a hacer aún algo mejor. Pero de ahí ya tiene que haber también una predisponibilidad. Es que es lo difícil. Pero yo he visto gente que era la hostia junta y hacer auténticas maravillas. Eso pasaba en Rare, eso pasaba en Bizarre. O sea, ¿qué te crees? Que había un tío, era un único tío el que programaba, o era un único tío el que diseñaba, o era una tía... No. O sea, ahí había un montón de megatalento que estaba junto. Pues ya está, simplemente eso hacerlo más grande y compartirlo. Yo creo que eso iría bien. Lo que pasa es que es un problema ya de las compañías que dicen no, yo no voy a revelar mi esfuerzo y mis secretos, ¿vale? Para que tú te aproveches. Y lo mismo piensa la otra. No, Dani, ¿sabes lo que ocurre? Yo creo que no es un problema es un problema de naturaleza humana. De naturaleza humana. Yo si quiero ser mejor que tú, yo voy a guardarme lo mío porque quiero utilizarlo para ser mejor que tú. Otra cosa es que yo desarrolle una obra, lo que sea, y tú veas cosas en las que poder apoyarte para crear algo todavía mejor que yo, vale, de acuerdo, pero nunca compartimos, siempre utilizamos para superar, o sea, tú estás contado, tú estás utilizado, tú estás sacado, tú estás... sí, pero en base a eso yo puedo dar un siguiente paso más y aprovecharme y generar algo. No sé, es muy complicado. Sí, yo creo que el punto medio y óptimo ideal sería que acuerdos de compañías de colaboración, de, hostia, tengo que desarrollar un motor, pues lo pagamos a medias y luego lo usamos los dos. Cosas así. Sí, pero esos casos puntuales ocurren. Sí, pero fomentar eso, ¿me entiendes? Fomentar la colaboración para reducir costes y para mejorar calidades. Es que, pero el problema, yo sigo... pero bueno, es utópico también. Lo que ha dicho Jaime, Quique, lo que yo pienso es que no es la mentalidad humana, es la mentalidad del empresario. Porque yo lo que he visto ha sido... Sí, yo he visto peña que ha cogido y en grupo han creado gratis o estaban haciendo freeware o lo que fuera, software que ya hacía algo mucho mejor que algo de pago, venir la compañía de turno y decir, ¿cuánto quieres? Mira, aquí tienes un cheque en blanco, ¿cuántos ceros quieres que le meta? ¿Sabes? Y ya está. Y entonces han acabado comprando eso para hacer lo suyo e incluso deshacerlo y desintegrarlo. ¿Sabes? En plan de, no quiero competencia menos gratis. O sea, no es la naturaleza humana, es la naturaleza del empresario de quiero monopolizar y quiero hacer todo lo que sea mío. Yo creo que esa faceta es muy de la naturaleza humana, pero bueno, sí, pero... Pues, a ver, yo lo pienso, o sea, porque, no sé, eso pasó con un software que había para esculpir en digital y había otro software... Competencia de ZBrush. Exacto, estaba ZBrush y había un software que ya no recuerdo cuál era, que era mucho mejor y lo hacía mejor, era más óptimo, el ordenador se calentaba menos y era gratis. ¿Qué ocurrió? Que cuando empezó en algunos aspectos a superar el ZBrush, vino el otro, toma, te compro la tecnología, me la llevo, porque sí, le añadiré ZBrush por aquí y tal, y ale, toma por saco y fuera, y ya está, se acabó la competencia. ¿Sabes? Podríamos generar un segundo subcanal anexo a este que se llamase Filosoforum. Y nos ponemos a comentar un poco el tema. Es que nos liamos, nos enrollamos y la verdad es que perdón. No, pero tienes razón. La naturaleza humana de las cosas, pero sí, pero tienes razón de hacer un Freaky Room solo de debate. Sí, pero sería no, o sea, sería como... Sí, claro. 24 horas. Tendría que ser como cuando el García hacía del cine, es una hora de conversación y si no y se acaba es igual porque se corta. ¿Cuál has dicho? El García cuando hacía comentarios del cine, el que era antes del cine. Sí, eso es de puro y... Sí, exacto. Que veías que se pasaba una hora, salía los créditos y ellos se quedaban charlando por el palo. Ten en cuenta que esto son las noticias, que son pim pam. Cuando lleguemos al reto tema, quiero saberlo yo. Sí, venga, sí, porque escúchame, llevamos 2 horas. Sí.
Ya, y no hemos salido del primer bloque, que son 3. Pero la gente se nos va a ir. Pues nada, ha Venga, salido va, otro. un maravilloso para los nostálgicos de Sega. Maravilloso libro de un compendio de los juegos de Master System. Un pedazo de tocho, un ladrillo gigantesco con un montón de las portadas, de pantallas, de información sobre la Master System para todos los fans de los 8 bits y de Sega. Y la verdad es que es una maravilla. Te viene el juego en... ¿Qué digo el juego? El libro también en... Aparte, físico, obviamente. De 380 páginas. Y también te viene la descarga en PDF para... Por si lo quieres leer en libro electrónico. Se financió por Kickstarter. Y la verdad es que arrasó. Porque pedían 50.000 y llegaron a 116.000, creo que pone algo así. O sea, sale sí o sí. Y creo que incluso según la cantidad de pasta, incluso llegarían a ampliar las páginas. O sea que va a ser un ladrillazo guapísimo y yo creo que todo lo queremos comprar. Dime. Los libros estos, yo en mi opinión no son un poco así, como digo yo. Molan mucho, que están súper guapos todos, pero no son un poco sacada de iba a decir, ¿por qué? Porque casi que prefiero que ganen más dinero si me venden fascículos, porque para mí son los libros súper incómodos de leer. O sea, y me da miedo a veces porque parece que cuanto más gordos son, las hojas se me despegan o lo que sea, pero los libros que son excesivamente grandes, excesivamente gordos, casi que le resta disfrute. No sé, yo... Un poco, sí, manejabilidad, sí. Bueno, por eso también te viene la versión PDF, por si lo quieres leer cómodamente en un pendrive o en... Ya, se aparece ahí con el iPad o lo que sea, sí, tienes razón. Sí. Otro. Pero bueno, es que yo prefiero con tu más grande mola porque lo pone y decoran que te cagas. Claro, es que al ser coleccionista ya es un poco el... para molarse un poco a sí mismo. Solo quería comentar el tema de la incomodidad de tener la más grande que otra. ¿El qué? La incomodidad de tenerla tan grande. La edición, digo. Ah, vale. Es complicado. Pues nada, la desarrolladora... Bueno, otra noticia. La desarrolladora Calypso se ha hecho con los derechos de Comandos y de la saga Comandos. Sí. ¡Alarm! Pues ahora sacarán nuevas versiones. Nuevos títulos y remasterizaciones de los originales. ¿Qué os parece? Bien. Bien, claro. ¿Quién mola, ¿no? ¿Quién puede decir algo malo de Comando? No, pero lo que había detrás... Di. Pero Comando, mola. Buenas. A mí lo que me alegra es que franquicias así, que están paradas, que alguien se encargue de cogerlas y volver a reactivarlas. Que al menos, mira. Jaime, ¿estás dentro? No, parece que... ¿Jaime? No es buena idea hacer el podcast desde la cama. No, es que creo que se le ha caído, pero... No atino a introducirlo de nuevo. ¿Tienes alguna cosita más? Sí, un juego de Commodore 64, Eye of the Beholder, o como se pronuncie. Eye of the Beholder. Eso, pues lo sacarán para Commodore 64. Supongo que si lo sacan así será así, Real Hardware, pero entiendo que saldrá en cartuchaco. Ese juego, yo no recuerdo si en Amiga o en Atari, era rollo mazmorreo total, pantalla en plan Wolfenstein así de frente, que voy girando bloques. Molaba mucho, pero con una temática caballeresca de dragones súper chulo, ¿no? Sí, casi era como un libro de rol. Que no es el rollo Sheldon ese de jugar en 2 de ve al este, bosque. Sigue yendo al este, más porque así concepto, pero con imágenes, pero mola. O sea, es súper ortopédico, pero después molaba. ¿Quieres? A ver. El pobre Dani que está ahí con los gusanitos. Es que no ha comido. Pobre chico. Sí, tío. Ganchitos estoy comiendo. Sí, ganchitos le decís, ¿no? Claro, sí. Decimos gusanitos. No, gusanitos son los blancos, los naranjas me cachitos. Es un poco como pienso. Jaime, ¿sigues ahí? ¿Lo tenemos ya? Sí, creo que sí. Voy a comunicar con Jaime a ver si lo rescatamos.
Bueno, Estará con el Spaceman Bow. quedaba una noticia de la que quería hablar Dani. Dani. A la mía. ¿Vas por aquí? No, A ver si logro hacer que funcione. Yo. ¿Y dónde va por ahí Superman? No. ¿No era Superman? Sí, la canción sí. Sí, pero no. Digo, a ver, no me troleáis de esta manera, diciéndome que no, porque el cerebro me hace así un clic ahí chungo raro. Yo digo, coño, Superman, dice, no. Digo, ¿cómo? No. Ya está, pastillas para la demencia. Error grave de Windows. No, la noticia es sobre la iniciativa esta de GOG.com, que es un portal como el Steam, pero que únicamente tiene juegos digitales sin DRM. Y como digamos que hay compañías que están un poco a la greña con ellos y que en algunos casos no trabajan ya con los nuevos títulos con GOG porque no admiten DRM de ningún tipo, pues claro, han decidido esta gente... Disculpa un segundo, respétame un poco. DRM, definición. Sí, o sea, el DRM es la protección esta que necesita de conexión a internet continua. Sí, para poder... es un sistema de seguridad anticopia que lo único que hace es obligar a que si tú juegas a un juego has de estar obligatoriamente conectado a internet. Perfecto. Vale. Entonces, ya sea porque tenga una protección que te obliga a estar conectado o porque necesite comunicar con algunos servidores que existan, claro, o tal. Que, en resumen, si se te cae la conexión o se caen sus servidores o lo que sea, o cierra la empresa, tú no juegas. Sí, ¿vale? Exacto. Porque un día cerrarán esta gente. O incluso, aún más divertido, que el DRM no sea compatible con tu sistema operativo, aunque el juego sí. Eso me ocurrió. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser una cosa así? O sea, la herramienta que imperiosamente necesitas para que funcione el juego no es compatible con el juego. No es compatible con el sistema operativo. O sea, a mí eso me ocurrió con un videojuego de PC. En su momento, cuando salió el juego para Windows XP, el juego y la protección funcionaban, pero cuando salió Windows 7 y yo me puse Windows 7, ¿qué ocurrió? El software que era el videojuego sí que era compatible con Windows 7, pero el DRM, que era otro programica, no era compatible con Windows 7. Por lo tanto, no se instalaba, no se conectaba bien, ¡pum!, no podía jugar. Culpa de Microsoft. Correcto, no. Bueno, no, también, por fomentarlo. Correcto, también. Pero no, culpa de realmente de la distribuidora, porque el juego original no tenía DRM. El juego original no tenía DRM, pero cuando hubo una época que otra distribuidora cogió ese juego, le dijo a esa distribuidora, ¿sabes qué? Pues yo a este juego le meto DRM. Vale. Y yo no lo sabía, yo pensaba que el juego era el juego directamente de la compañía desarrolladora, sí, y no, resulta que esa versión que me compré venía con DRM por culpa de esa mierda de distribuidora. Bueno, Homeworld hace un par de años salió una versión aniversario remasterizada y no sé historias, pero con DRM, que dices, pues es un juego offline, que el juego original era offline. Pues no, ahora tienes que conectarte y jódete. Sí. Y adiós. Vale, o sea, básicamente es un sistema anticopy que va saltando. Sí, pero aparte es sin sentido de siempre, o sea, me pones sistemas anticopia, antipiratería en el juego original. O sea, lo estoy comprando físico original, ¿para qué me das por culo? ¿Para que piratee? Porque los piratas lo primero que hacen es coger el juego, bajarlo a internet, craquearlo y quitar el sistema este de DRM. O sea, si quiero piratear lo tengo más fácil. O sea, si quiero jugar mejor, me voy a intentar y lo bajo. O sea, me pego la molestia de comprarme, me gasto mi dinero para que me molestes porque soy comprador que compro juegos originales. Es como cuando comprabas las películas en DVD y te salía de, oye, el anuncio de, oye, no hagas copias, no sé qué, no robes, pero si me la he comprado original, no me toques las narices. Sí. Pues el DRM es lo mismo, o sea, ¿a quién fastidia? Solo fastidia al que compra los juegos originales. Al usuario. Sí. Ahí lo entiendo bien, lógico. Entonces, esta compañía, GOG, ha hecho una iniciativa y ha puesto una página web que se llama
Me faltaba el cartel de sarcasmo. Que se llama Fuck DRM, ¿de acuerdo? Sin la U. Bien. El mensaje llega. Sí. Y entonces esta compañía, esa página web es una declaración de intenciones de por qué el DRM no debe existir y no debe de ser un sistema antipiratería. El mejor sistema antipiratería es que tu juego sea la hostia. Punto, fin, ya está. Que me dices, no, porque... Te lo hagas tan bueno para decir, me lo compro. Exacto, ahí está. O sea, tú coge y como ejemplo tienes, pues eso, el Spider-Man este nuevo. O sea, ¿cuánta gente se lo ha comprado? Ya está. O si no, el ejemplo perfecto. GOG, ¿vale? La compañía GOG está... Me está entrando hambre. Sí. Ganchitos. Sí, es que tú no sabes yo creo que es porque estoy comiendo con una ansiedad tan grande que la transmito. Sí, la comparto. Spiderman. Pues eso, que GOG, la compañía esta, en realidad, no sé si es una co-compañía o no sé lo que es, una subsidiaria o es una socia o algo de CD Projekt, que son los creadores de The Witcher, ¿vale? Es una compañía polaca. Pues esta compañía, The Witcher, toda la saga, entre muchos otros juegos, están colgados en el GOG. Entonces, si tú te creas una cuenta, ¿vale? En el GOG y pagas, ¿vale? Digitalmente por el juego, te descargas el juego sin DRM. Pero absolutamente de ningún tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, me creo una cuenta, me compro el The Witcher 3 y lo descargo y se lo paso a Víctor y se lo paso a Ape y se lo paso a cualquiera, ¿vale? A ti, a Jaime, lo tenéis, o sea, lo tenemos todos, porque cuando yo me descargo digitalmente esos archivos instalables, eso es el juego, ¿sabes? Eso es el juego entero. Es el juego entero y desprotegido. Tú coges esos archivos, los instalas en tu ordenador y ya está, y juegas al juego completo. Y si es tan sencillo como eso, ¿cómo es que no ha habido una persona que le ha dicho a todo su puto barrio, que tengo Witcher 3, aquí gratis, ¿sabes? No. No ocurre. Según la teoría de las grandes compañías, CD Projekt no duraría ni una semana, estaría hecho a la mierda, porque claro, aunque es tan pirateable y esto, pues el juego habrían cerrado hace años. Claro, y esto salía que no. Y esto desde el The Witcher 1, o sea, esta gente nunca ha usado DRM. De hecho, se llegó a dar el caso, de ahí todo mi reconocimiento a esta gente, porque los amo, ¿vale? De que cuando lo destruyeron con Bandai el 2, Bandai Namco, ¿vale? No os escapáis. Namco Bandai, mejor dicho, es verdad. No sé si es que se equivocaron o no acabaron de entender el acuerdo, pero total, que Namco les dijo, tenéis que ponerle DRM al juego. Y ellos dijeron, no le vamos a poner DRM porque no le hemos puesto nunca DRM a ningún juego. Y ellos, sí, por contrato, tal y cual, esto, lo otro. Se miraron el contrato y se ve que, o sea, dicen los rumores que bueno, en el contrato decía algo así como que el juego tenía que salir, ¿de acuerdo?, de lanzamiento con DRM. Y al final, después de batallar y mirar y tal, dijeron, vale, sí, ok, perfecto. Cogen, sacaron el juego, ¿vale?, en físico, en 360, en todos sitios, con DRM, parche del día 1 que lo quitaba. Claro, ahí. O sea, ole tu pene, ole tus ovarios. Claro, está muy bien. Hombre, no te genera simpatía con según qué compañía, pero bien. Claro, o sea, es como el meme ese del hombre ese mayor. ¿Dónde está la publicación que no la veo? ¿Dónde está la cláusula que me diga que tengo que dejarlo? ¿Dónde me dice que no puedo quitártelo? Claro. Se tenía que lanzar con DRM. Sí, yo lo he lanzado, pero luego lo quito. El primer día. Parche día 1. Claro. Y ya te digo, si esta gente, si la piratería se basara en la protección que debería de tener el videojuego, estos tíos no tendrían que haber vendido ni un The Witcher 3. Bueno, uno, el primero. Y luego todo el resto se lo descargan. Y tú miras en Steam, tiene unas ventas brutal. Tú miras en PC, en consola, todo esto, y han arrasado. Pero si es gratis. Ya está. Yo creo que eso, tiene razón. En unas cosas estoy contigo, en otras no, pero en esas sí que tengo que dar razón. El mejor anticopy es la calidad. Sí, claro. Solo apuntaría que
es cierto que hay una cierta piratería, pero en vez de putear, y lo digo tan claro, putear al jugador que está comprando los juegos, lo que tendrías que hacer es positivar el mensaje, es de responsabilizar a los jugadores, hacer un mensaje de responsabilidad de, ¿verdad que queréis buenos juegos? Pues los buenos juegos cuestan un esfuerzo y un esfuerzo que vale un dinero. ¿Queréis que sigan saliendo buenos juegos? ¿Os gusta esta compañía? Pues apoyadla económicamente, comprad los juegos, por favor no pirateéis, y nosotros no os putearemos con DRMs ni con mal servicio, etcétera, etcétera. O sea, un quid pro quo y una positivación del servicio. Ya, pero obviamente tienes que, yo creo que tiene mejor el mensaje. Sí que es cierto, yo no entiendo. Tiene mejor el mensaje decir, si hace algo malo, que te conozco. No decir, hay que ser bueno, hay que ser tal, no. En plan de intentar anticopiratear todo lo que pueda. Lo que pasa es que es complicado, si no. Echarle un ojo al grupo. De vez en cuando, ¿vale? Jaime, ¿te hemos recuperado? Aquí. Perfecto. Decir que sí. Perfecto. Vamos a pasar ya a los retrojuegos. Y vamos a empezar con Jaime. Que nos hemos tenido ahí fuera de juego un buen ratito. ¿Empiezas tú, Jaime? ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Vamos a ponerte... Bueno, pues empiezo ya. Sí. Dale. Pues mira, un poco así por encima, ¿no? Porque no tenía preparado nada, ya sabéis que hoy vine como vine. Y bueno, por el camino, estuve de cachondeo ahí con Kike mandándole un vídeo sobre Space Mambo, que es un shoot 'em up para MSX. Y curiosamente, hablando con... No voy a decir nombres, pero todos vais a saber de quién se trata. No lo digáis tampoco. Ahora durante el directo me comentó cierta persona que en una revista de tirada nacional, en el próximo número van a comentar el Space Mambo. O sea que, mirad qué casualidad, ¿no? Que vayan a hablar justo... Antes de que se haga más famoso aún. ¿Se ha caído Jaime otra vez? Sí. Jaime, ¿te has caído? Levántate. No, lo digo para que lo sepa. Pues igual está hablando solo. Estaba hablando y no me estabas escuchando. Ahora. Me cago en la leche, tío. Llevo hablando aquí. Bueno, pues retomo. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Lo de la tirada nacional. Sí, la revista. Vale. La revista, que me dijo que no dijera exactamente cuál es, pero todos ya sabéis cuál es. Entonces ya está. Pues nada, que voy a traer hoy el Space Mambo, un juego del 89, perdón, y que es de la última época de Konami, ya en los finales ya de esa época tan maravillosa, ¿no? Que fue Konami, como digo siempre, en MSX. Y estamos ante un shooting up, bueno, es una auténtica animalada. A nivel gráfico, realmente, bueno, tengo que decir que es para MSX2 y superiores, por lo tanto, requiere una máquina con ciertas características técnicas que en este caso son muy superiores a las de un MSX1 y que a nivel gráfico pues luce de una manera tremenda, que incluso que si uno no lo sabe, si ve por primera vez ese juego, pues seguramente llega a la conclusión de que esté ante un juego que parezca de una máquina de 16 bits. Invito a todos a que le echéis un ojo, quizás en la paleta de colores se note un poco que es de 8 bits, pero bueno, el conjunto parece un juego de 8 bits apoyado por un chip, el chip maravilloso de sonido que es el SCC, y como digo es un shooting up que ciertamente rompe un poco con la tendencia en el juego, en gameplay respecto a los Gradius, porque es un juego muchísimo más directo, ¿no? En el tema de coger los power-ups, etcétera, etcétera, ¿no? Lo maravilloso de este juego es que tenemos fases en las que nos podemos desplazar de forma horizontal, pero también de arriba a abajo. Y bueno, eso es fantástico. Es un juego que también, según la máquina en la que utilicemos con este juego, si es un MSX2 o un MSX2 Plus, pues aprovecha las características en cuanto a scroll por hardware del MSX2 Plus. Sabemos todos que el MSX2 normal solo tiene por hardware el modo vertical, en cambio el Plus tiene el vertical y el horizontal. Y todavía la experiencia es mejor. Sin duda, la experiencia en MSX2 es también brutal. Mediante software, Konami fue capaz de desarrollar un scroll. Sabemos todos los problemas que tenía MSX con los scrolls.
pues un scroll por software que realmente es tan rápido que llega un momento que ni siquiera te das cuenta de que estos antiguos scrolls que hacía por bloques de sprites, pues aquí realmente no se nota que sea así, reducido esa rapidez, ¿no? Y bueno, es un juego que significó pues un culmen en shooting ups en el MSX y que ve directamente, se notan realmente las reminiscencias por los cuatro costados de una recreativa del año 1987 de Konami, que es el Thunder Cross, que seguramente muchos de vosotros conozcáis, ¿no? Si os llamáis los shooting ups. Por lo tanto, este Space Mambo podemos decir que es el final de los shooter maps de Konami en la máquina de nipona, y sin duda quizás esté no tan reconocido como debiese debido a ciertos factores, pero que sin duda pues desde aquí, desde Freaky Room, pues quiero pues romper una lanza por este gran videojuego, que el que esté interesado pues que busque por internet, que seguramente va a flipar con la explosión gráfica, esa expresión visual y esa explosión sonora que significa este Space Mambo, que tenemos que recordar que corre en una máquina de 8000, ¿no? Y estoy seguro que sobre todo esa noción de saber sobre qué máquina corre pues romperá todavía más los sentidos del que le eche por primera vez en vista. Sí, la potencia de una NES o de una Master System, pero la calidad es otro nivel. Sí. Bueno, sí. Sin duda el dominio de la máquina, ya sabéis todos, Konami, del MSX, y tenéis que tener en cuenta que ya llevaban pues casi 7 años con la máquina y ya la tenían, bueno, al dedillo, ¿no? Y realmente esos trucos de programación que siempre rebuscaba Konami para que sus programas rodaran, porque tenemos que recordar que el 90% de los o 95% de los videojuegos que Konami sacó para MSX rozan la excelencia, y no exagero, excepto algún juego como Green Beret, que realmente fue realizado en Inglaterra por Konami Inglaterra, pues que ese realmente fue un factor importante, no ser realizado por Konami Japón, por ese cariño, ¿no?, que implementaba sus videojuegos. Pues tenemos que tener en cuenta que el 95% de los videojuegos de Konami para MSX rozaban la excelencia no solo a nivel visual y sonoro, sino en gameplay, porque siempre intentaban que el videojuego perdurase más a lo largo del tiempo, incluyéndole nuevas formas de juego, ¿no? Realmente, pues lo de Konami en MSX, como digo, muchas veces no tiene, ¿no? Yo lo que quería decirte es que, bueno, he estado viendo el vídeo que me has pasado y la verdad que está bastante bien el tema de los scrolls, que tú sabes, lo que has dicho, que le costaría un poquillo de trabajo porque gráficamente está súper bien, pero el tema sonoro está súper bien hecho, o sea, tiene unos efectos de sonido que tú dices, una máquina de 8 bits que suena tan bien, está bastante bien hecho el juego, creo, no sé. A mí realmente me parece una virguería, ¿no? Una virguería. Y bueno, solo me queda preguntarte y decirte, ¿qué fue de aquella Konami? ¿Qué ha pasado? Aquella Konami, mira, yo recuerdo cuando Konami, en una nota de prensa, decidió dejar de producir juegos para MSX. Aquello fue una noticia súper triste, ¿no?, para todos los que teníamos el MSX. Y realmente yo creo que los orígenes pues de Konami significaron pues esa excelencia, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo siguió haciendo grandes videojuegos, bueno, en Super Nintendo, se salió en la NES, se salió en Mega Drive, se salió, y es una pena que esa Konami, que ahora parece que intenta otra vez volver arriba, ¿no?, pues se fuera perdiendo a lo largo del tiempo. Pero tenemos que recordar que pasa con un montón de empresas. Sega es otro ejemplo, ¿no? Y el mundo de los videojuegos es tan voluble y hay que evolucionar tan deprisa que muchas veces pues hay compañías que no resisten el paso del tiempo. Pero lo de Konami ha sido de más sangrante, o sea, es la sensación que transmite a la gente. No es la que yo creo que con diferencia es la que más ha perdido con el paso del tiempo. Sí. Yo creo que... Yo también creo... Jaime. Daniel, yo creo que también a Konami siempre le pedimos tanto, ¿no? Le pedimos siempre tanta excelencia que a lo mejor pues ese no es el problema, ¿no? Que en tiempos no tan buenos, pues aunque creo que Konami últimamente, bueno, por lo que tengo oído y gente que está dentro del mundillo y tal,
está intentando volver otra vez a eso, ¿no? Esa esencia que tenía, pues, no sé, sin duda, yo lo recordaré siempre por su época de Konami en MSX, como una maravillosa compañía, insustituible en MSX y en muchas otras plataformas, e irrepetible para mí. Sí, yo pienso que, por desgracia, yo siempre lo reduzco a lo mismo, al menos es la sensación que yo percibo de malas prácticas, ya está. O sea, malas prácticas. Yo siempre tengo la sensación que al principio de los tiempos las empresas tiraban un poco, bueno, un poco no, mucho, totalmente, por cómo tiraban todas las empresas en general, que era calidad y punto. O sea, esas empresas que te hacían televisores que te duraban 30 años, o, ¿sabes? O sea, esa es la sensación que yo tengo de las empresas de videojuegos antiguas. Y como, pues, a medida que fue pasando el tiempo, pues como ahora, ¿no? Un móvil que te dura un año, un televisor que a los 3 años ya está haciendo catufos, pues lo mismo. Yo creo que hacen lo mismo en los videojuegos. Antes era calidad pura y dura a lo bestia, y la única forma que yo tengo de vencer a la competencia es hacerlo mucho mejor que ella, o superarme a mí mismo, tener como meta superarme a mí mismo, y era excelencia sobre excelencia. De ahí que yo vea este juego, y yo siendo una persona que haya jugado siempre a partir de máquinas de 16 bits y muy poco a 8 bits, y que siempre considere inferiores los 8 bits a los 16, que lógicamente lo son, pero me refiero que no me llenan tanto ni me llegan tanto, vea este juego y diga, qué pasote, qué pasada, qué proeza técnica, y ostras, sería capaz de jugar y divertirme y alucinarlo. Pues claro, esa era la calidad de entonces. ¿Qué ocurre? De todas maneras, perdón. Sí. Di. No, que yo creo que es un poco la mezcla un poco de todo. O sea, ya no es la calidad de los productos, que también es el trato con respecto al comprador, al jugador. O sea, ya no el tema de DLCs y demás, sino, no lo sé, como que Konami, por ejemplo, se ha dedicado últimamente a desarrollar más la faceta consumista, generadora de dinero. Sí. Control de calidad, sí, no sé, la diferencia con respecto al que compra los productos. No lo sé, otro rollo. Antes era decir, desarrollo cosas para jugadores, hago lo mejor. Por ejemplo, si no puedes separar MSX de Konami, o sea, va junto. ¿Por qué? Porque reventaron la máquina, hacían maravillas. Sí. No lo sé, ahora no, ahora es otra cosa. Ahora es una empresa que tiene 4 licencias, que las tiene y tampoco las puede aprovechar bien, y las tiene, y yo no sé, es la sensación que me da. Sí, pero fíjate que, o sea, yo lo que veo es, fíjate que en todas las compañías antiguas siempre ha acabado siendo lo mismo. Es como, no considero que sea que no se hayan adaptado a los tiempos modernos, sino que han tirado por la vía fácil. Lo que tú dices también, o sea, esto también tienes totalmente razón, en cómo tratan al cliente. O sea, si tú ya estás pensando en hacer un producto de máxima calidad, es porque quieres lo mejor para el cliente, porque quieres que el cliente piense en ti como ¿sabes? Es una garantía. Sí, con a mí una garantía de calidad. Hablo un poco como una exmujer despechada, yo a lo mejor. Pero todo lo que eso, que todas las compañías en mayor o menor medida lo han sufrido, lo han pasado, lo han perdido, Capcom, incluso Square o lo que sea, lo han perdido en mucha menos graduación que a lo mejor con. Sí, pero tú, por ejemplo, fíjate, mira, es que solo hace falta Capcom o Konami o todas estas compañías, Sega. ¿En qué se diferencian todas estas compañías con Nintendo? O sea, en teoría, vale que Nintendo pueda llegar a tener más recursos en su momento, lo que sea, pero fíjate que siempre ha habido ese cambio de hacer productos de calidad, y porque además, aparte, piensas en el cliente como alguien a quien debes mimar y tenerlo, ¿sabes? Siempre lo más contento posible, a quiero hacer dinero y punto, de la manera más rápida posible. Que eso significa inmolarme, me da igual. Que eso significa ganarme un nombre de mierda mientras, aunque me gane el nombre de mierda, tenga garantizados unos ingresos mucho más fáciles, lo hago. El cortoplacismo es, por ejemplo, con el juego que ha puesto aquí Jaime,
es que aún habiendo máquinas superiores que la habían en Claro. es decir, la intención de Konami haciendo este juego, es decir, voy a hacer lo mejor de lo mejor de lo mejor. Claro. Y reventaba la máquina. Claro. ¿Sabes? Claro, Ahora no, ahora hago vendor, hago 4 cosas, mejor un poco, tal, no sé. No, pero ni eso, porque aquí ves lo que ya hace muchísimo tiempo que no se ve y que solo se ve que lo hacen los indies. Y es ese cariño y ese mimo de, ya te digo, voy a hacer lo máximo. O sea, De innovar, coño, apostar, Sí, sí. apostar por novedades. y entonces tú ves aquí que, por ejemplo, pues eso, Konami se pegó la matada de hacerlo ellos. O sea, había un estudio que eran ellos lo que lo hacían. ¿Qué hace ahora Konami? Muchas veces Konami coge y pues subcontrata a otros estudios. Esa es la palabra, implicación. Claro, Sí. claro, y no solamente subcontrata, sino que subcontrata estudios que dices, es que estos estudios ya tienen una mala fama, ¿sabes? Y los contratan igualmente, o Sega mismo, ¿no? Lo que hablamos antes, o sea, Sega durante todo este tiempo ha estado haciendo Mega Drives Mini con una de las peores compañías del mercado, ¿vale? Y que, pues da igual, a ver, venga. Y no ha sido hasta que ahora a lo mejor ha recapacitado o lo ha pensado y ha dicho, pues, ¿y si lo hago yo y lo hago bien? A lo mejor el usuario que me quería comprar la Mega Drive Mini hecha por AT&T dice, pues, a lo mejor sí que me la compro si la haces tú y la haces bien. Es lo que decimos, ¿no? Hacer material de calidad. Ya está, material de calidad y punto. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor aquí Jaime está pensando, aquí esto me están soltando las chapas de la empresa y yo una vez que me he presentado un juego casi la recontraleche y a lo mejor no opina como nosotros ni nada por el estilo. ¿No, Jaime? No, estoy de acuerdo en lo que decís. Pero también yo creo que el paso del tiempo también erosiona a las compañías, ¿no? Sí, y, es que es así, no se puede estar siempre. Es como un futbolista, hay futbolistas, excepto Messi, que el resto, bueno, pues no puede estar siempre ahí arriba. Pero yo tengo una pregunta, Jaime, aunque todas piensan un poco, ¿no crees que Konami es la que más ha perdido? Perdona, que Konami no te he entendido el último. Aunque todas con el tiempo y el mercado y la venta y todo, ¿no crees que quizás sea Konami la que más se ha degradado? Yo creo que sí, porque por eso lo de antes. Porque siempre esperábamos grandes cosas de Konami, ¿no? Y en el momento que no puede darlas, pues es cuando empezamos a criticarla, ¿no? Y ya no sabemos si es que no pueda o que no quiera. O sea, quiero decir, no le interesa. No le interesa, o el mercado también creció un tema que, bueno, claro, ahora hay muchas más. Bueno, no puedo decir que haya muchas más compañías, pero es que el nivel, o sea, el mundillo de videojuegos pues cada vez es más competitivo, ¿no? Porque lo ves, porque es así. Y también cuesta más competir, ¿no? Y no sé, yo creo que es un cúmulo de cosas y bueno, por lo menos la tuvimos ahí en plena forma, ¿no? Y tanto. Sí. Yo lo que pienso es que más bien es, porque a ver, yo el ejemplo lo tengo con Nintendo, o sea, Nintendo es de la época y Nintendo, o sea, los mercados han cambiado y... No, bueno, Nintendo va a tu bola. Es que Nintendo, para mí es algo aparte, ¿no? Nintendo va a su bola y le da igual todo. Claro, yo no... No sé, pero... Di. Dame, habla tú. No, sí, simplemente que no sé, o sea, yo como jugador, ¿vale? No soy analítico ni de empresas, ni economía, ni nada, pero yo viéndolo como usuario simplemente, yo veo que se ha mantenido en sus 13, de decir, porque a ver, tú puedes pasar y decir, no, yo hago lo que me sale de las narices, ¿vale? Y nadie te compra y te vas a la mierda, ¿vale? Pero ellos no, ellos han cogido y han seguido fieles a su sello, fieles a sus productos, y ya está, o sea... Tú juegas pero Nintendo lo ha pasado mal no hace mucho, una época muy jodida, Sí. O sea que también le ha tocado pues pasar malos momentos, pero momentos muy duros. Sí. Y es lógico, porque lo que tú comentabas es que ya va en la industria desde el comienzo, ¿no? Casi. Y bueno, es así, ¿no? Sí, bueno, puede que a lo mejor tuvieran mucha suerte con Pokémon y tal, porque sí que es verdad que recuerdo la época en la que yo estuve trabajando de vendedor de videojuegos y el comercial de Nintendo te venía suplicando que le compraras alguna consola, ¿sabes? Y eras una tienda pequeña de mierda. Eras una tienda pequeña de mierda y te venía personalmente el comercial de zona
tío, cómprame algo, ¿sabes? Y cuando dio la casualidad de que, mira, el Pokémon rojo y el azul, o el rojo y el verde, o no recuerdo cuál era, salieron a la venta, pues salieron a la venta y lo petaron, pues madre mía, el tío venía luego ya subido, justo además coincidiendo con la Nintendo 64, que ahí ya lo repetaron y claro, ya entonces el tío ya, pero... Di, Jaime, digo, Quique. No, lo que digo es que sí ha tenido sus momentos de punto de inflexión jodido. El CD de Sony, la Nintendo 64, la Wii U, sí, de acuerdo, pero el hecho de que sea una compañía que dice, a mí el mercado, las tendencias, 4K, juegos grandes, consolas, lectores, me da igual, yo ofrezco un producto, a ver, ¿qué pienso? Quiero que la gente se vicie y juegue y me compre mi producto, tiene que darle un producto que les pique y que les pique, algo que les guste, algo que les genere ganas de jugarlo, me da igual que sea en 2K, que sea... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Partiendo de la base de que la compañía va a su rollo, pues ya la puedes comparar menos con la otra. No es una lanza a favor ni mucho menos, es diferencial. O sea, puede ser bueno, puede ser malo. Una vez te la salió muy mala jugada. Pero el rollo del mercado es diferente con Nintendo. Pero al menos la sensación que he tenido, le fuera bien o le fuera mal, hubiera acertado más o menos, que si el Virtual Boy y movidas de estas, ¿vale? Pues sí, ahí lo digo. Vale. Como mínimo nunca tuve la sensación, solamente con la Wii, de haber renunciado a sí misma y estar haciendo un poco el cutre. Únicamente eso lo vi con la... con la Wii sí, con la Wii sí. Con la Wii, yo con la Wii vi que a nivel de hardware y juegos que no fueran emblema de Nintendo, los juegos eran bazofia pura, ¿vale? Ahora bien, lo de la Wii de los juegos y el nivel de calidad que pusieron a la consola. Sí, pero de desarrollo, vale, sí, eso sí, porque con la máquina fue con la que más arriesgaron, dijeron, paso de super máquinas gráficas, paso de historia, me invento un rollo que me puede salir bien o me puede salir mal, pero lo hago para que la gente empatice y se meta, y le salió bien. Sí, o sea, lo que tú te refieres al tema de derechos de licencia. Sí, yo creo que, o sea, la sensación que yo tuve fue un poco de, me voy a marcar un doble o nada, o casi un cuádruple o nada. Que fue en plan... Con la Wii U dije, hicieron pajera abierta, aquí todo lo que quisiera, que quisiera. No, o sea, yo digo con la Wii solamente. O sea, que se vieron que tanto Sony como Microsoft eran compañías jodidamente enormes que podían invertir una cantidad de pasta brutal en investigación y desarrollo de hardware. Y claro, ellos, aunque fueran casi, eso es. Estás comiendo algo. Ahí, esas palomitas buenas. Bueno. Lo siento, espectadores, que no podemos pasar un poquito. Intentaré no hacer ruido. Es que llevamos unas cuantas horas y hay hambre. Sí. Solamente digo esto, que, o sea, yo al menos lo que vi es que a nivel de hardware, la Wii la vi como que dijeron, mira, no vamos a entrar en su juego. O sea, se acabó. Nos desconectamos, ¿vale? Pero porque no queremos seguir este ritmo. O sea, es una apuesta muy arriesgada y no. Preferimos investigar en algo que nos diferenciemos, ya que no vamos a diferenciar porque no vamos a tener el mismo hardware y va a ser claramente inferior. Vamos a intentar hacer algo que sea nuestra marca de identidad y podamos tirar de ahí. Tuvieron la mega potra de pensar, mira, si hacemos un hardware accesible para que cualquier persona no jugadora pueda coger y pillar cualquier juego y ponerse a jugar, ¿sabes? Sin tener que decirle, mira, este es el botón de no sé qué, este es el botón tal, esta palanca de... Pues Mario Kart, cualquier persona, por muy sencillo que sea el juego, tú le decías a tu madre o quien fuera, ¿no? O sea, mi madre o... ¿vale? Cualquier persona que es una profana en el mundo del videojuego, no, mira, con este se acelera, con este es el botón de no sé qué, con este es el botón de no sé cuánto, con no sé qué, con esta palanca no... La mujer se perdía, en cambio le dabas el mando de Wii y decías, no, te lo pones así, así giras, y este botón es el de acelerar y este es el de disparar. Fiesta. Ya está. Le dabas dos botones y giras así. Ya está. Claro. Y lo que si los bolos, que si tal, claro. Era una consola para gente que no jugara, ¿sabes? Y entonces además pasó el efecto Apple, ¿no? De yo también lo quiero, porque yo también lo quiero, y ya está. Y por eso ahí vendieron, fue la consola que más vendió de la historia, toda la historia.
Claro, porque... Comentaste un día que hasta en la gasolinera nos vendían. Sí. Uy, hostia, lo vendían en todos lados. Sí, que yo dije, me quiero ir a Barcelona. No, pero además, a cualquier precio. O sea, tú veías que a medida que te ibas alejando del centro, el precio subía. Pero claro, era como... Si la tengo es por algo, ¿sabes? Así que o pagas más o no te la vendo, pues te lo pago, ¿sabes? Peña que pagaba 400 euros o más por la puñetera consola cuando valía 200 en la... No, 300, no sé cuánto valía. No me acuerdo, pero bueno, sí. Sé que salió casi por Navidades y muy pocas unidades. Y se vendieron como yo, y luego siguen vendiendo. Y es que además luego resultó que eso fue una estrategia de Nintendo. De crear que ya lo llevaba haciendo desde siempre. ¿Qué hizo con la Mini NES? Hizo lo mismo. No, pocas unidades, la necesitas, yo también la quiero, y ya está. Bueno, es eso. Ahora ya no funciona con el mercado especulativo. Ya, pero retomando el tema, lo que yo quería decir es que es eso. Nintendo nunca la he visto, nunca he tenido la sensación de vamos a ir a lo guarro, vamos a ir a lo cutre, tal, pum. Los juegos casi nunca tienen DLCs en Nintendo y los pocos que tienen no afectan a todo. Todo un DLC con sentido, con contenido y trabajado. Que no me gustan, que no los quiero, pero da igual. O sea, en el Mario Kart, pues bueno, sí, vale, tienes los DLCs que son los circuitos, pero que en el de Switch ya tienes todos los circuitos, ya está, vale, pues bien. O en el Zelda Breath of the Wild, vale, tienes que si creo que son cosméticos, o sea, un traje, una espada, lo que sea, vale, guay, bueno, pero no es, tienes una parte de la historia que si no te la compras no sirve, no, tío, eso ya no. Y eso, resumiendo más hacia abajo. Jaime, el Space Mambo mola, por lo que hemos visto. Konami de antes, mola. Sí. Konami de ahora, caca. Exacto. A mí es que me duele mucho el alma, que son los dueños de la licencia de Castlevania. Sí. Yo me muero. Y de tantos clásicos. Sí, bueno, pero es que no han hecho ningún puto Castlevania nuevo. Y había uno, tío, no sé si te enteraste, que es ahí donde voy. La puñetera manía que tienen las compañías de no dejar, o sea, no hacer ni dejar. Sí. Yo, como castelvaníaco, no tengo mucho nivel, pero yo qué sé, yo querría un Castlevania como los de antes. Y cogen y me sacan los Castlevanias nuevos, ¿vale? En 3D, tal y cual, a los Metroidvania, pero en 3D. Coño, pues sácame alguno en 2D o sácame alguno en 2,5D. Pues se pone un fan a hacerlo y lo tiran para abajo. Y dices, vale, lo estás haciendo tú. No, yo no lo voy a hacer. Pero que yo no quiero que el otro también lo haga. Vete a la mierda, tío. Ya. ¿No? Sí, verdad. Claro. El proyecto estaba hecho en Unreal 4, era la hostia. Yo me lo descargué porque el tío lo tenía gratuito. O sea, no está sacando dinero. Es un proyecto, es un fan project. Lo ves y dices, hostia, vaya pasote, qué bien hecho está, qué guapo. ¿Cómo se lo ha currado? Pues tío, no, van y lo chapan, no sé. Yo es que no... Al menos Sega ya aprendió y hizo el Sonic Mania, ¿no? Bueno, o sea, dejó que acabaran el Sonic Mania, pero... Aunque no lo hizo pero con... tampoco... Bueno, con el Street of Rage no lo hizo, pero no, ya, por eso. Con el Street of Rage Remake tiró para abajo el proyecto cuando llevaba ya 6 años. Vamos a hablar del siguiente juego. Perdonad, es que si no acabamos. Sí, que hay mucho de lo que hablar todavía. Bueno, Jaime no sé si es que tenía que decir algo. Pues. Eso, que lo hemos cortado al pobre Jaime. No os preocupéis, ya hay confianza. Pues nada, pues es que bueno, que Space Mambo es una maravilla y realmente es una brutalidad técnica y una muestra de cuando una compañía le echa amor por un sistema y por los jugadores, pues siempre los resultados son de este calibre, ¿no? Claro. Sí. Ojalá volviera otra vez así. Ojalá tuviera una segunda época dorada. Yo ya firmaba, ¿Quique? Claro. Que te imaginas. Que se va a sacar un MSX nuevo, pero el MSX pues, va a está desarrollado por Nishi. ¿Sabéis quién es Nishi? El creador del MSX en Japón. Y no os lo perdáis, no va a ser emulación, por lo que tengo leído. Va a tener un procesador RISC, un R800, que es un procesador que llevaba el Turbo R, el ordenador de 16 bits de la época. Y podéis leerlo en cualquier foro de msx.rg porque es una noticia que está corriendo como la pólvora, en el sentido de que sea algo tan maravilloso, ¿no? Que el propio creador de Japón lo estén desarrollando en varias universidades para sacar a la venta ya en el año próximo. Y Nishi tiene la idea de que sea todo gratuito lo relacionado con el MSX hoy en día. Pero los cabronazos de Microsoft siguen cobrando €1 por cada ordenador que lleve su Basic. Tocaron los cojones, Me cago en Tocarse los cojones.
Que me censuran luego. Por ahí. Sí. Mira, Quique se ha ido. Se ha ido a quemarlos. O sea que, Es algo- que es 30 una años noticia después, interesante porque- Microsoft. que sea algo tan así, ¿no? Que por lo que tengo leído no va a ser emulación y que sea algo a estas alturas, yo creo que lo de siempre, amor al sistema, que el propio creador del sistema lo haga. Y aparte le cede hay unos españoles desarrollando una máquina también, pero bueno, es ya por tema de emulación y puede emular MSX, etcétera, con cartuchera, etcétera. Le va a ceder el logo de MSX para que lo pongan en sus máquinas como un gran detalle de que porque había un problema, ¿no?, de copyright con el tema y bueno, que todo al final pues parece que va adelante y es una gran noticia para la versión de MSX. Repito, lo podéis leer en cualquier sitio porque está una noticia muy comentada. Es de todo lo de Microsoft que toca un poco los cojones, ¿no?, que sigan a estas alturas, bueno, cobrando por un basic, que yo no sé qué bien a cuento, pero bueno, es lo que hay. Qué guay, Lo qué quería guay. decir, que me olvidaba el tema. Hostia, pues me alegro un montón. Qué bien, tú. Y como siempre, Microsoft dando poco. Cobrando cosas de hace 30 años, pero bueno, vale. Quique, Dime. hablamos de tu juego. Vale, como queráis. Venga. Quieto. Vale, ¿cuál es mi juego? Pues mira en pantalla. Si no sabes, tío. No sé tantas cosas, la verdad, ya últimamente ya estoy perdido. Thunder Force 4. Creo que hablar del juego ya casi que sobra, ¿no? Lo conocemos todos un poco. Yo mismo tengo que reconocer que siendo, ya sabéis que yo era seguidor de Nintendo, pero era una época en la que yo amo esto y odio lo otro y esto es mejor y esto es peor por la rivalidad que había de Sega y de Nintendo. Pero tengo que reconocer que me llamaba este juego muchísimo la atención después de haberlo visto en los vídeos aquellos que eran con las revistas y todo aquello. Yo lo veía y digo, joder, me parecía increíble la cantidad de scroll, de efectos, de spray y a mí lo que, sobre todo de la música que me encantó. Ya con el tiempo y la perspectiva te enteras de cosas que, claro, en su momento desconoces o no sabes. Y una de las ventajas, como digo yo, de internet y de las redes sociales, que es un mundo pequeño y te sacan todo, te explican todo y... ¿Qué me lío? A ver, Sega sacó en Thunder Force Golden Pack el 1 y el 2 para Sega Saturn. El primero incluía el 2 y el 3 y el segundo incluía el AC y el 4, que es del que vengo a hablar. Pues esa es la versión que Sega ha sacado del sello Sega Age para la Nintendo Switch. Obviando la de Mega Drive, que es la que yo conocía y que ahora pienso que está súper bien que la hayan hecho de esta manera. Lo que decía de lo de las carencias del primero que te enteras. Yo, por ejemplo, no sabía que la versión PAL de Mega Drive, para que fuera 60 Hz, petaba en la reoptimización. Yo eso no tenía conocimiento. En esta versión no hay ralentizaciones ni parpadeos salvajes, que también es cierto que pasaba solo en ocasiones puntuales en el de Mega. Pero lo mejor era el aspecto sonoro. En esta versión, aparte de que no tiene esos problemas, en el aspecto sonoro la música va perfecta, o sea, suena increíble. Y se han mejorado el tema de las voces digitalizadas, ya que, a ver, yo no lo sé, vosotros que sois más que algunos de Mega Drive lo podéis decir, no tiene las limitaciones de los canales de sonido que tenía la Mega Drive, que no sé cuánto era. Al no tener la limitación, me imagino que pues, es más entendible el hecho de la mejora de sonido. Ahora, por ejemplo, la música no se detiene cuando suenan las voces digitalizadas. Es una cosa que mola. Sí, eso mola mucho. Ahora cuando suena la música, pues no se para con la voz. Dicen, esto sí que lo tengo que apuntar, yo eso no lo sabía. Yo no he podido comprobarlo a ese nivel tan bajo, porque dicen que esta versión falla un poco en los efectos sonoros, que suenan un poco sucios, dicen. Yo tengo el oído musical de una borrega, o sea que yo no he podido tampoco compararlo mucho, pero yo lo he oído bien, pero claro, tampoco lo he podido comparar con el de Mega Drive. Lo que quiero decir es que después de haber jugado un poco a al Saturn, me alegra la política esta de Sega, de que en vez de tirar por la calle fácil, mira, toma, por de Mega Drive y a correr,
Pero lo que digo, se hayan molestado un poco en dar un producto de mejor calidad. A ver, que podrían haberlo hecho mejor, sí, pero por lo menos con el sello este sí se demuestra que un poco de esfuerzo sí que parece ser que está teniendo. Ah, y el hecho de que puedas jugar con la nave del Thunder Force 3 también es un añadido. Sí, el juego poco más puedo decir, ya lo he dicho, que lo conocéis vosotros y tal. El detalle de que haya sido el sello este para la consola de Nintendo lo saca mejor. O sea, saca añadido y le incluye cosas o no incluye versiones que podrían no haberse complicado la vida y haber puesto de menos calidad. Cambiando esto un poco, que esto vosotros mejor me podéis ayudar. Lo de Sega hace un poco un lío, ¿no? O sea, en Play 2 salieron los Sega hace 2500 con Virtua Racing y cosas así, que son remedios de juegos clásicos de Sega, creo. Y lo que están sacando en Switch son las versiones originales con algunos extras, pero es que resulta que también había Sega AG en Sega Saturn con un puñado de juegos. No sé si vosotros tenéis conocimiento de eso. Del juego no he visto yo necesidad de explicar más porque lo conocéis, sino el hecho de que sea esta versión en ciertos aspectos mejorado a lo que podían haber hecho. No sé cómo lo veis vosotros después de la chapa que he soltado. No sé, yo dentro de, o sea, el tema, el sello Sega Ages este de las narices, sí. yo ya lo había visto desde hace mucho tiempo atrás. O sea, ya no sé, sí. No sabría ni cuándo en remontarlo. Play 2 estaba. En Play 2 había Sí, sí. la del Virtua Racing, por ejemplo, yo lo recuerdo. Sí, sí. Y en Saturn había el de Outrun y habían 2 o 3 más por ahí, creo. Sí, Pero y lo de recopilatorios. Switch, O sea, yo recuerdo recopilatorios de ciertas... Sí. Mega Drive Collection, ¿no? Sí, y tal, y ya con Saturn incluso. O sea... Sí, pero eran En Mega CD, en el Mega CD había, ¿no? En Mega CD también, en Mega CD había uno que era... que incluía Lo tengo yo aquí. Lo digo. Sí, pero no era Sega Ages, creo. No. No. Era Mega Collection o algo así. Sí, Sega pero- Mega Collection. Sí. Que habían dos versiones. El tema está en que los que están sacando en Switch son versiones originales, por ejemplo. Si saca, ahora, por ejemplo, han anunciado esta semana el... ¿Qué? Mega Classic. Sí. Trae el Golden Axe, el Stereo Rage 1, el Shinobi y el Columns. La versión japonesa, la europea trae otro. El modo Super Monaco. Ahora, por ejemplo, esta semana no, estos días, me he enterado de que incluyen ahora en el sello Sega Edge de Switch, sacan el Virtua Racing. Claro, ese era arcade. O sea, no sé si habrá una versión mejor que el arcade, pero sacan el arcade con extras, no sacan la versión de 32X o el no sé qué. El detalle ese de sacar ese tipo de versiones, es cierto. Sí. No le cuesta esfuerzo, pero podían haber, a ver cómo digo, podían hacerlo peor. Sí, no, además... Ya le ha puesto un poco de decencia. Sí, yo las únicas cosas que ahora realmente me acepto de Sega y que digo, mira, bueno, al menos está empezando a currárselo algo, es que está empezando a usar, o sea, a hacer conversiones que no había hecho nunca, o que no habían salido de Japón, o que no habían sido muy populares, como el Rat Racer y juegos de estos, que realmente yo no los había visto antes, y verlos en recopilatorios, de decir, ostras, mira, pero si está este y este y este, esto no los había visto. Pues mira, si encima me dices que sacan el Virtua Racing con unos extras, pues oye, nunca está de más. Pero O sea, ya el detalle de incluirlo yo, este juego, ha sido más por el hecho de qué versión del juego han decidido sacar en Switch. sí, hombre, es que a ver, si hubiesen sacado, o sea, a ver, si estás haciendo un recopilatorio de Mega Drive, vale, sí, claro, pues claro, pones Mega Drive, pero yo encuentro que si vas a hacer o sea, vas a presentar a las nuevas generaciones o a las antiguas un juego, yo siempre tiraría por la versión más original, porque al fin y al cabo, si antes existía un Virtua Fighter Virtua Racing de Mega Drive, era porque no te podías comprar el arcade, ¿vale? Y no tenías acceso a ningún hardware de ese nivel. Entonces, ahora ya no es el caso. Entonces, no saques un Virtua Racing de Mega Drive, saca el original, que además, pues seguramente creo que no existía ninguna conversión antes directa. Pues no sé, o sea, yo encuentro que eso sería lo suyo. Pero el hecho de que sea lo suyo no quiere decir que sea lo común. Ah, no, claro que no. Y se agradece ese detalle. Mira, por ejemplo, yo estaría dispuesto
haber sido una puñetera vez, hacer una especie de Golden Axe Recollection o lo que sea, y sacan el 2, tío, el 2 nunca salió aparte de en recreativa. El Golden Axe 2 nunca hicieron ninguna conversión ni nada para ni nada. O sea, yo quiero ese juego. ¿En Mega Drive no estaba? No, es un Golden Axe 2, pero que no tiene nada que ver. El Golden Axe 2 no es el Golden Axe 2, que va, cero, ni nada. O sea, ningún tipo, no tiene nada que ver. Nada. O sea, incluso el Golden Axe 2 de Mega Drive, yo lo consideraría una especie de 1.5 de Mega Drive. Porque el Golden Axe 2 de recreativa era aparte que los sprites eran enormes, tenían muchísimas animaciones. Además los personajes eran muy diferentes entre sí. Había un tío que era enorme, estaba el Axe Butler, Butler, estaba una centauro. La verdad es que el 2 lo tengo súper difuso. Pues el 2, incluso lo que molaba es que las magias, ¿no? Cuando hacían las magias extremas ya más bestias, había como una pseudo cinemática. Veías a lo mejor en primera persona ahí, pues yo qué sé, si habían lanzado un conjuro que pegaba una llamarada por el escenario, pues veías dibujado en sprite, pero enorme, como si fuera una cinemática, un tío a lo mejor deshaciéndose, se empezaba a deshacer y tú... Yo la primera vez que jugué flipé porque dije, ¿pero qué es esto? Incluso tenías combos que podías hacer movimientos especiales con varios tíos. O sea, podías jugar hasta, creo que 4 incluso. O sea, no sé, estaba muy bien. Y tenías scroll, o sea, podías ir hacia el fondo, te hacía como un efecto en algunos momentos. Tenías pantallas que ibas hacia el fondo y estaba muy bien. Te hacía un efecto 3D y era todo 2D. ¿Sabes lo que me ocurre? Que esto sí que va a ser un detalle friki a lo mejor de la noche. Yo tengo mucho más presente el 3 por el hecho de que me recordaba un montón a una recreativa de Atenap, que no sé de qué compañía era, porque la verdad ni me acuerdo, que se llamaba Metamorpho Force. No sé si... Es un rollo... Es como un Cadillac Dinosaurs, un Fire, una cosa así, grande, guapa, en la que llevas peña que hacía un rollo Aceriteas, que transformaba en... No sé si transformaban o salían directamente. No, eran hombres que se transformaban, cada uno una bestia, una pantera, otro un lobo, otro no sé qué, iban pegando a vara así. Y en el 3 salía el tío Pantera, ese que había en el Golden Axe 3, había un hombre que era un hombre Pantera. ¿No te acuerdas? No, es que no jugué, lo encontré tan falso que dije no. ¿Al Golden Axe 3 no? Pues sí, no, pero me arrepiento porque luego juegas y dices, no es tan malo, pero en su época lo vi tan, pero ¿qué es esto? O sea, no, pero, una curiosidad que ha sido buscando información del juego este que estábamos comentando, el Thunder Force. Yo no sabía que el 1 salió en Super Nintendo. Hicieron una versión del Thunder Force 1 en Super Nintendo. ¿Ah, sí? No sé qué, Thunder Force Spirit, algo así se llama. Hostia, no lo sabía tampoco. Es un arcade mítico de Konami y tiene una segunda parte que también está muy bien. Yo solo sabía, y buscando información y tal, me he encontrado con eso, que el continúo está en Mola. ¿Sí? Oye, pues ya me dirás el título ese de el que se parecía al de Golden Axe 3. A ver si... Sí, incluso lo puedo buscar. Ahora lo digo. Sí, se llamaban Metamorpho Force o algo así era. Ya lo pasaré. Guay. Bueno, pasamos al siguiente retrojuego. ¿Víctor? Vale. Sí, va así. ¡Tachán! Espera. Que lo quieres enseñar el cartucho. No es igual, luego. No, espera. Que siempre te lo... Cuando vas a enseñarlo, te planto el vídeo encima y luego al final no sale. Pasa. Bishi Super. Konami. Por supuesto, Konami. Este juego es brutal. Este juego es... Sí. Dejaos de... Esto es diversión en estado puro. Es el Mario Party de Sony. ¿Sí? Yo lo consideraría colega gamberreo. Sí. Porque es que es... Colega gamberreo. Sí, es un juego muy gamberro, desde luego. Sin duda alguna. Pero mucho. Sí, es un género. Es un género en sí mismo. A ver, hay que apuntar de que sí, es un juego gamberro y cachondo. Pero claro, es de Konami, es un juego
que yo creo que en su época, cuando lo hicieron, no pensaron ni sacarlo de Japón. Es un juego muy japonés. Me refiero a los referentes que usan, al humor que usan y, sobre todo, a que no hablan inglés, hablan en English. Y es un juego divertidísimo. Todos son mini pruebas. Los gráficos, ya veis, son muy sencillitos. Muy sencillos. Incluso pensad que esto es de época de Play 1. O sea, aun siendo 2D, pueden estar muchísimo más currados. Pero no, la gracia es que fueran entendibles, que fueran muy cachondos, muchos colorines, muchos gritos, muchos sonidos MIDI. Es un juego de cachondeo total para animar fiestas. Es un juego que, sobre todo mini pruebas, puedes jugar, obviamente, de un solo jugador, pero un juego pensado para jugar en grupos. Este es un juego, como decía Ape, que es como el que hemos dicho antes, bueno, Mario Party. Como Mario Party, pues es pensado igual. Es un juego para jugar con gente. Jugar solo, puedes jugar solo, pero la gracia es cuando más gente mejor. Jugarlo normal es de 2 a... La versión normal, de 1 a 2 jugadores. Con el multitap pueden llegar a jugar 3. Y hay una versión campeonato que pueden jugar por turnos hasta 8 jugadores. O sea, depende de hasta qué punto está pensado para hacer el burro y divertiros. La verdad es que vale mucho la pena. No sé si no lo conocéis, echarle un ojo. Es muy divertido. O son todo pruebas de reflejos, sí, básicamente de reflejos, de coordinación con los botones, de combinaciones de colores, de respuesta, etcétera. Y en la versión europea tuvimos la suerte de que salieron los dos primeros que salieron en Japón, salieron recopilados en la versión que salió aquí, que era la Special, que era el 1 y el 2. Y aquí tuvimos la suerte de tener que saliera el 1 y el 2 en un solo CD y saliera directamente. En Japón llegó a salir un 3, que solo se quedó ahí, y uno aún más raro que se llama Salaryman, que bueno, no sé si le echáis un ojo también. Ese aún es muchísimo más japonés, porque va de las aventuras de un oficinista y bueno, y de las 1000 peripecias que le pasan. Ya lo comentaremos otro día. Pero básicamente con el mismo humor ultra japonés, ultra friki. Pero este era mucho más pensado para compartir la experiencia, y la verdad es que jugado en grupo es muy divertido y lo recomiendo mucho. Sí, ¿Tú has jugado o no? Sí, además, o sea, lo mejor especialmente es la primera experiencia. Sí, cuando te la encuentras de boca. El rollo What the Fuck. El rollo What the Fuck. Sí, correcto, porque además es continuo y te pasas más rato partiéndote la caja que jugando en sí. O sea, cuando empiezas mini prueba hay que ir, pues lo que habéis visto hasta ahora, o sea, que son pruebas que dices, ¿pero qué es esto? ¿Pero a qué estoy jugando? Y hay algunas que son muy locas, Mira, esta misma es de derribar el edificio. También es un poco WarioWare, ¿no? Sí. Un puntito de WarioWare. Sí. Pero yo te digo gamberro, porque... Muy gamberro. Muy gamberro, muy irrespetuoso, entre comillas, ¿no? Pero consigo mismo o con la sociedad te ves... pruebas que dices, Dios mío, pero qué locura es esta, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estarían pensando esta gente? Como por ejemplo esa, ¿no? Sí, esta es a apuntar cuál es diferente. Imagina un descojone ahí en la producción del juego y la programadora ahí, a ver qué tontería se nos ocurre ahora. Los brainstorming deben ser ahí con cerveza y con sake. No, los brainstorming sería, o sea, yo creo todo, que es que... Lo que se ocurre. Sí, hemorragia cerebral ahí. El filtro, para adentro. Todo lo que se ocurra entra. Sí. Bueno, yo creo que incluso a lo mejor hasta esos brainstorming los consideraban vacaciones. ¿Sabes? Hostia, esta, por ejemplo, es subir, o sea, darle el botón para subir, porque te estás meando. O sea, la prueba es que te estás meando y has de subir corriendo para llegar al váter. O sea, ¿pero qué? Se está tapando el trasero. Oye, pregunto, ¿por qué? No pasa varias veces. ¿Por qué cuando escucho el Bisi Basi me imaginaba que era uno de pesca? No, bueno, había uno de pesca en Play 1, sí, que incluso llegaron a sacar además creo que era de Konami, si no recuerdo mal, un símbolo de pesca que viene con un mando en forma de caña de pescar, pero no era otro. Sí, bueno, y Sega también tiene. Para Dreamcast, ¿no? Para Dreamcast y para otras. Pero no sé si será Basi o no sé.
Sí, sí, es que creo que el nombre tiene razón, creo que el nombre es similar. Lo que pasa que ya te digo, yo recuerdo una de las pruebas que era por ejemplo a ver quién sacaba más minas de un portaminas. Así. Claro, además es que lo mejor era los momentos, ya te digo, los primeros momentos pero vale, que va de esto la prueba. ¡Ah, ja, 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 ja! Y te empezabas a reír porque claro, era pero ¿qué es esto? O sea, tocar el piano con palillos chinos o bueno, ¿sabes? No sé, es que son pruebas muy locas, tampoco especialmente transgresoras, pero es eso. Pero qué locura. Pero qué locura. Sí. Es muy divertido. Yo este juego tengo muy buenos recuerdos. Y vaciladas, como esta prueba, por ejemplo, que has de ver la cifra más alta de unos dados de 6 caras. Y dices, vale, guay. Bueno, sí, mirar que salga un 6, un 5, no sé qué. Hasta que la prueba se va acelerando. Y no sé si en este vídeo saldrá. Pero lo habitual es que te acababan saliendo caras, pues de 7, de 9, de 14. Y dices, ¿cómo? ¿Perdona? O sea, que el juego te vacila, así, de hostia puta, media prueba, ¿sabes? De mierda, ¿qué cojones? Claro, tú estás pensando que estás visualizando únicamente del 1 al 6 y de golpe 15. ¿Cómo? ¿Pero cuántos puntos hay ahí? Y ahora es en forma de triángulo, ¿pero dónde hay más puntos? Mira, esos momentos, y además... De sacarte una hernia del cerebro de repente. Sí, es brutal. Porque además era triple risa por tu propia reacción, mirar al colega de al lado con la cara de pantallazo azul, ¿sabes? Sí. Y al de al otro lado... Sí, es que era brutal. O sea, tú mirabas para lado, ¿sabes? Al lado, tío, y a lo mejor a quien tenías al otro lado se le estaba cayendo el moco de ¿pero qué cojones? ¿Sabes? Y te empezabas a reír, no podías parar. O Absoluto dice, el Warau Salesman salió en Japón en Mega CD y es la risa padre. ¿Te refieres que es de este tipo? Porque yo ese tiro no lo conozco. No, ese... Si no recuerdo mal y si no me equivoco, ese es de un solo jugador y son mini pruebas igual, pero es una historia de un oficinista que sale de la oficina y le pasan 200.000 peripecias, pues le persigue una bola rollo Indiana Jones y se queda colgado de la oficina y se cae sobre un toldo y todos son mini pruebas para sobrevivir a un día de la oficina. Como sale ahí el telefonista ahí de Telecable con el panda de fondo, mientras tienes que ir tirando las cartas. Todo loco. Sí, es muy loco. Es un humor muy japonés y muy loco. Pero sí, así os mola. Este juego es la risa, padre. Sí, es que es... A mí eso es una de las cosas que más me gusta. Este humor absurdo japonés es que es para descojonar. Sí. Comentar también que el juego en verdad viene de versión recreativa. Konami hizo recreativas y con que tuvieron éxito sacaron los juegos en consola, pero en verdad esto viene de versiones recreativas, que incluso salieron varias versiones del juego, bueno, varios juegos y algunos estaban ya específicos que eran recreativas especiales con artilugios con mandos especiales, etcétera, para que fuera aún más loco y más divertido jugar. Pero bueno, la versión de Play es esta y vale mucho la pena. Muy... mola. Bueno, pasamos al siguiente retrojuego. Jaime, ¿sigues por ahí? Siguiente. Hoy que se me cae mi siguiente. ¿Jaime? Ahora parece que se ha caído. Voy a rescatarlo. Okay. Dani. Me loco. Se apagará. Queda el tuyo. La tele se apaga. Coño. ¿Ahí? Sí. Pues nada, mi juego es el... A ver, perfecto, justo me ha venido el juego. Perdona, es que tengo aquí un espectador viendo tu juego. Bien. Perdona. Vale. No, pues eso, que... ¿Pero qué? ¿Querías decir algo, Didi? Tranquilo. No, que ha venido el juego justo para que lo disfrute el espectador que tengo. Vale. Pues eso, mi juego es el DuckTales, hay Pato Aventuras aquí, la versión remastered que salió para NES. Y nada, pues el juego originalmente salió para la NES, la Famicom, en el 89. Tiene la peculiaridad que es de los pocos juegos que salió primero en Estados Unidos y luego en Japón. Lo desarrolló Capcom en su momento y... ¿Para qué consola era originalmente? NES. Para NES. NES y NES Famicom. Bien, bueno. Otro. Y, ahora. Y pues eso. Como anécdota, que Keiji Inafune
Inafune, el hombre, el creador de Mega Man, participó como artista gráfico en el desarrollo. Y que a lo mejor por eso hay unos enemigos que son como Mega Manes, pero en patos, son megapatos. ¿Sabes? No sé si la idea, sí, no sé si la idea fue suya, pero me pareció un poco sospechoso. Bueno, es el primero de una saga de 2 juegos que salieron en NES. Y el remake, que es, bueno, esto era un poco así para poner en situación, el remake es el que estoy aquí presentando, fue desarrollado por Way Forward Technologies, que son los creadores, entre otras cosas, de Shantae, la saga esta tan molona que empezó en Game Boy Color. Míralo. Lo siento. No, tranquilo, que va, y me ha hecho gracia. ¡Hola! Ya no hace tanta gracia, espérate. Ya. Ay, pobrecito. Pues eso, el proceso de desarrollo de este remake duró 1 año y medio, empezando en 2011, acabando en el 2013. Y que, bueno, hicieron una actualización gráfica del 2D puro y duro de la NES. Que bueno, que no es que pudiera hacer otra cosa. A una especie de 2,5D, ¿no? Mezcla los fondos totalmente 3D con sprites de 2D en alta definición hechos a mano. Pero diría que son 3D, los No, sprites. no, o sea, no. los personajes son... Son 2D. Los ¿Sí? personajes son 2D, ya te lo digo yo. Los personajes son 2D y bueno, y también los... bueno, no, sí, solamente los personajes. No puedo decir los objetos, no, los objetos, todos los objetos, bueno, todos en 3D menos los personajes. Entonces, pues nada, en la versión original el juego se centra en mostrar a Scrooge McDuck, el tío Gilito, viajando por el mundo en busca de 5 tesoros concretos, ¿no? Que porque quiere aumentar, quiere ser más rico, porque lo es poco, ¿sabes? Mentalidad americana. Bueno, las músicas, que ya me empieza a girar, las músicas fueron remasterizadas, la historia del juego fue expandida y fueron añadidas las voces de los dobladores de la serie original de los que estaban vivos en aquel entonces. Porque claro, ten en cuenta que el Scrooge McDuck, pues ya este hombre tenía una edad. Creo que de hecho, no sé si hizo el doblaje y murió, o ya no cogieron al mismo, o porque creo que tenía 94 años o algo así cuando... Le pasó como a Raúl Julia en Street Fighter, tuvo la decencia de terminarlo antes de morirse. ¿Ah, sí? Sí, la película, sí. La última película que hizo. Es verdad. Raúl Julia en Street Fighter. Sí, el que hacía de Bison, sí, es verdad. Sí, el pobre, que al final el pobre hombre estaba ahí sufriendo haciendo las últimas secuencias. Yo y mis datos friki inútiles, perdón. Sí, no, guay. Pues eso, entonces añadieron algunos cambios en la jugabilidad. O sea, por ejemplo, en los niveles de dificultad más bajos se añadió un mapa de la pantalla actual donde estabas, ¿no? Cuando pausabas el juego. Luego también el salto pogo, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que es el salto con el bastón, súper mítico. Pues en la NES se hacía de una forma más compleja, ¿no? En cambio aquí lo simplificaron a apretar, o sea, saltar, darle un botón y ya saltabas. No hacías el gesto de abajo. Exacto, tenías que darle abajo y tal, no. Aquí ya no. O sea, lo puedes activar y desactivar. O sea, te pone una opción que mola porque es Hard Pogo On Off. Y entonces la puedes activar y desactivar. Que también hay cosas que varían según el nivel de dificultad, ya te digo. Por ejemplo, bueno, sí, a lo que hicieron fue añadir también objetivos nuevos al escenario para completarlo. O sea, antiguamente tenías que jugar de una forma determinada y conseguir el tesoro, ¿no? De la pantalla, que hay 5, y ya está. En cambio en este no. En este tenías que cumplir unos objetivos que ya te los dejan bien claros y ya está. Y entonces ya te lo podías pasar. Hay un tutorial, o sea, entre las novedades también es que al principio de todo, que es lo que se está viendo, hay esta pantalla de tutorial. Esto en el juego original no estaba. También, spoiler alert, añadieron un nivel final, o sea, un nivel especial al final, ¿vale? Que no estaba tampoco en el juego original.
que es como una especie de carrera por un tesoro, por el tesoro final, que tampoco digo cuál es, ya al menos, y eso tampoco hace falta, que es en el Monte Vesubio. O sea que a los 5 niveles que hay en el juego se le añaden 2, ¿vale? El inicial y el final. Estos 5 niveles pueden ser jugados de cualquier forma, ¿vale? O sea, en cualquier orden. Y es un plataformas Metroidvania, ¿vale? O sea, durante todo lo que es el nivel tienes se le ha añadido como un modo historia, ¿vale? O sea, en el juego original estaba muy simplificada la historia y casi no tenías intros y outros ni nada, y aquí sí. Aquí ahora, de hecho yo lo encuentro que no, o sea, me cabreó enterarme que la gente se quejó porque tenía demasiada historia al juego, ¿sabes? O sea, es como, ¿perdona? Sí, o sea, la gente se quejó de que, pues bueno, como ahora estáis viendo, pues ha vencido a este enemigo y ahora pues tiene un diálogo. Pues la gente se quejó de, es que hay muchos diálogos, es que joder, y es que, a ver, tío, yo cuando jugué a esta versión remasterizada, yo lo único que encontré fueron, o sea, alabanzas, o sea, porque hubieron cosas que no me acabaron de hacer peso, pero la inmensísima mayoría del juego, yo lo veo, todos los cambios, la inmensa mayoría muy acertados. Y yo qué sé, o sea, por ejemplo, en realidad lo que hacen es justificarte cada fase, ¿no? O sea, ¿por qué estás en un templo africano? ¿Por qué estás en unas minas de tal? ¿Por qué? ¿Sabes? Pues te lo justifican. Y también te justifican, yo qué sé, hay uno de los niveles que es en la luna, ¿no? Y en la versión original ves al tío Gilito tan feliz por la luna sin escafandra ni nada, pues te justifican eso, ¿sabes? Te justifican no, claro, mira, no llevo escafandra por esto. O sea, que yo qué sé, yo lo encuentro bien. Hay un par de secretos, o sea, de tesoros secretos adicionales que solo se muestran en los niveles más altos de dificultad. Y la única pega grande que yo no encuentro al juego es que en el juego original habían 3 finales y aquí solo hay uno. O sea, anda. Sí. O sea, qué raro, o sea, se lo trabajan y esto se lo dejan. No es que se lo dejaran, sino como que hicieron ciertos cambios, pues... No es por censura. No. Hombre, no. en este tipo de juego no creo, ¿no? Bueno, por política, esas cosas. Eso sí. No, es más censura política o... Eso sí. No, pero sí que hubieron cambios en su momento. O sea, en la versión beta de este juego, o sea, del juego original, cambiaron, por ejemplo, que el tío Gilito no diera pasta, podía dar dinero. Entonces, como eso no era muy tío Gilito porque muy agarrado, pues eso lo cambiaron. Luego, los ítems de comida, al principio eran hamburguesas y los cambiaron por helados y pasteles, ¿sabes? O sea, no sé, supongo que por el tema de las hamburguesas, obesidad infantil. No, sé. helados y pasteles. Claro, porque los helados y los pasteles. No. Sí. Y que dices, yo qué sé, incluso es más sano una carne con verduras y tal. Bueno, con hortalizas y tal. Claro. Pero bueno, sí, ya sabes, americanos. Entonces, pues nada, tú tenías que ir recolectando ciertos objetos durante el nivel que te hacían subir el dinero, pues tienes un contador de dinero. Entonces esto es importante de cara al final del juego, porque, ya te digo, en el título original tenía 3 finales. El final normal, si te pasabas el juego; el final malo, si te pasabas el juego sin un puñetero duro; y el final super guía de la muerte Han de Pola, si descubrías los 2 tesoros secretos, todos los 5 tesoros, y recolectabas al menos $10 millones. $10 millones es mucho dinero, ¿vale? Teniendo en cuenta que no podías grabar en el juego. O sea, tenías que ir un poco enfermo mental recolectando y repitiendo pantallas hasta llegar... Masterizar el juego, vamos. A más de... No, es más que eso, es ya grindear, tío. Es farmeo. Pero a muerte. Entonces, una de las diferencias también respecto al original es que en este, toda la pasta que recolectas, como no hay varios finales, solo hay uno, es destinada a comprar, o sea, tienes como una especie de galería de desbloqueables donde puedes desbloquear pues sprites, músicas, bocetos, concept art, correcto, lo que está aquí justo ahora se está viendo, y entonces pues puedes gastar ese dinero ahí, ¿vale? El juego tuvo muy buen recibimiento, en particularidad en Steam, pero precisamente en Steam, pues ya sabéis, tengo que protestar y cagarme en algo.
Aquí en Steam hubo un... O sea, vais a flipar, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes de... Con esto ya acabo, además. Lo que estamos hablando de las malas prácticas o por qué Konami era mejor, peor, luego... Pues Way Forward son los que hicieron este juego entero, ¿vale? O sea, este remake. Pues resulta que cuando salió el juego en el 2013, solamente en PC, se detectó un bug con algunas tarjetas gráficas, especialmente ciertos modelos de Nvidia, y que cuando tú jugabas en nivel de dificultad alto, o sea, porque tienes fácil, normal, difícil, y no sé si muy difícil o extra difícil o mega imposible o yo qué sé, pero cuando ya juegas a partir de difícil, resulta que cuando te pasas el juego entero, llegas al final, vences al enemigo final y se cuelga. Qué guay, ¿no? O sea, no te puedes pasar el juego. No te puedes pasar el juego, ¿vale? O sea, se peta. Creo que es por el efecto que hace al morir o algo Exacto, así. estalla y te peta el ordenador. Pues resulta que este bug de hace 5 años, ¿vale? Aún sigue sin resolverse. O sea, pero tú dirás, joder, es que Way Forward ya les vale. No. O sea, les contactaron los usuarios, ¿vale? Con Way Forward de, oye, que tenéis este error, y ellos ya lo sabían al poco tiempo de que saliera. O sea, este error estaba detectado desde casi el inicio, desde cuando salió el port. Y Capcom no quiere que se resuelva. O sea, porque llegaron a enviarles correos y, cito textualmente, de parte de Aaron, que es uno de los desarrolladores, la fracción del mail decía: como he dicho, no es que no nos importe, pero no podemos hacer nada en este caso, porque Capcom tiene control absoluto sobre el producto final, lo sentimos. O sea, que o sea, tú el juego no lo puedes terminar. No, o sea, no lo puedes terminar si juegas en niveles de dificultad altos. Y esto lo sabe Capcom y se lo dijo Way Forward y no les dejan sacar el parche. O sea... Entiendo que en consola no ocurre. En consola no ocurre. Con algunas tarjetas gráficas específicas. Pero solamente en Steam, con alguna... Pero que es una gran parte, porque se llegó a hacer hasta una plataforma en Steam para que retiraran el juego. Porque eran defectuosos. Claro, porque eran planes que yo me lo quiero pasar, quiero conseguir todos los logros y no puedo porque el juego tiene un bug. Claro. Y no queréis. Es que no queréis resolverlo. Pues, ¿sabes? Y sí, y y lleva 5 años y el tema está así. Y claro, Way Forward está con las manos atadas y no puede hacer otra cosa. O sea, pues estos son lo que hablábamos, ¿no? De las malas prácticas. De las malas prácticas son prácticas que no entiendes. Que dices, no sé, o sea, ¿por qué no? Porque a lo mejor para subir la actualización tienes que pagar un cierto dinero, como pasa en algunas plataformas. O sea, yo esto lo podría entender, pero al menos que lo diga claramente Capcom. Mira, no autorizo porque no quiero pagar por un... Sí, no es reprogramar una fase entera, es simplemente un pequeño... Lo que sea, como si es reprogramar la mitad del juego, o sea... Da igual, no puedes coger y que haya un error y que la compañía que has contratado para que haga el juego te lo diga y tú digas, ya, pero me da igual, no. ¿Sabes? O sea, yo puedo llegar a entender, por ejemplo, como el creador del Fez, ¿vale? El juego indie este. Pues este hombre cuando sacó el juego en 360 se dio el caso que se ve que por política de Xbox Live y todo esto, cada vez que tú subes un update es una pasta. Y es una pasta gansa. Pues claro, el tío cuando fue a subir, porque tenía un bug el juego, y lo tenía en PC, en Play 3 y en 360, y cuando fue a subir la actualización, claro, se encontró que no tuvo ningún problema en Steam, no tuvo ningún problema en Play 3, pero en 360 le dijeron, paga la morterada, y él dijo, lo siento, pero no me dejáis subirlo, no, pues vale, pues muy bien, pues nada, o sea, no es una ampliación, es un update de bug. Claro. No tienes que pagar no sé cuánto, no sé si eran 10.000 euros o alguna animalada. Pues claro, él dijo, no, a ver, no voy a perder todo lo que he ganado, porque tampoco he ganado tanto, en una actualización. Y lo comunicó, no voy a subir una actualización por esto, porque está Microsoft. ¿Vale? No tiene ningún sentido. Vale, pero eso es un indie.
Eso es un indie y es un tío pequeño y es un tío que dice no voy a pagar 10.000 euros por una actualización. Pues no debería tener que pagar. Ya, pero bueno, pero me refiero que esto ya en Steam, o sea, y Capcom precisamente y WayForward que está diciendo no, pero si sabemos el error y lo queremos subsanar. Y Capcom dice no lo vais a... O sea, no se sabe por qué, pero se sabe que Capcom no ha dejado. Y dices... Porque lo ven como un gasto. Y entiendo que es dinero, pero no es un gasto. Es una inversión de arreglar un producto que has lanzado con un error, o sea, un producto defectuoso, arreglar eso, y aparte es una inversión no solo en eso, sino de prestigio y de confianza respecto al usuario. Dime. Que no lo hace Capcom. No, pero va a autorizar y seguramente tendrá que pagar el coste. Claro, no sé. Pero es igual. No le cuesta punto a Capcom, o sea, quiero decir, no sé. Hombre, no sé. La culpa la tiene Capcom seguro, porque, o sea, no puedes sacar un juego sin bugs, es imposible. Pero lo que no puedes hacer es que salga el bug y la compañía que ha creado el juego te dice, no, si ya acabo de descubrir el bug y ya sé cómo solucionarlo. Autorízame a hacerlo, porque tú tienes de la última palabra, y que la compañía diga no. No, es que no puede ser. Cuando es defectuoso, no. O sea, hay cosas que... Claro. Es que falla un gráfico, no sé qué. Bueno, vale, ok, pero cuando... No, es que en este modo de juego no puedes jugar al juego, no. Es como si me compro un coche y me dicen, sí va muy bien, pero si voy a 120 me peta las ruedas. Pues no vayas a 120. A ver, no, no, tío, no. Hombre, si me lo vendes defectuoso me lo arreglas, no me jodas. Dime, Jaime. Por lo menos que sea, lo puedas terminar, digo yo, vamos. ¿El qué? Que sí. Si pagas por un producto, pues el producto tiene que estar, finalizado correctamente, si no, no te lo cambio. Claro. Hay unos mínimos, un mínimo de que lo pueda jugar entero. Claro. No, la verdad. No me he dado cuenta antes al principio, ¿en qué plataforma ha salido el remaster? El remaster en PC, en 360 y Play 3. Correcto. Estás preguntando lo de la banda sonora que digo. No, lo sé. en Switch, ¿no será? Puede que a lo mejor esté en Switch ya no lo sé. Seguramente. Creo que incluso puede que esté a lo mejor en PlayStation 4 y Xbox One. Lo de Wii que ha dicho antes me ha sonado también, pero poco. Iba a preguntar lo que están preguntando en el chat, lo de la banda sonora. La banda sonora está remasterizada, lo que ya no sé es si... no está la versión original, lo que no sé si a lo mejor en los desbloqueables sí. No carga. Yo como no lo reventé entero, o sea, me lo pasé, pero no compré todos los desbloqueables, no sé si a lo mejor puede que esté... Pero ya te digo, yo no lo he visto. Molaría, pero... Es que molaba, y yo tengo un super recuerdo de ese juego, pero el de la versión de Game Boy. Me parece increíble lo que hicieron con esa versión. No, pues la banda sonora está muy guapa, me gusta mucho. La he encontrado muy bien hecha. Y los FX también, está muy bien hecho el juego. La única pega que le encuentro es esto, o sea, yo ayer precisamente me lo acabé, o sea, lo hice del tirón y sí, en 2 horas te lo acabas y muy guay, muy chulo, está muy bien, pero... Pero si lo hiciste en Steam, Pillín, seguro que no lo hiciste en el más difícil. No, que va. No te lo termines. No, sí que me lo pasé hace tiempo en Xbox, pero no sé en qué me lo pasé. Pero aquí me lo pasé en fácil. Dije, a ver, me lo paso en fácil y fuera tú. Más que nada por eso que has dicho de que el super difícil no se acaba. No. Chicos, pues parece que hablemos del tráiler que hemos puesto al principio. Sí, hablamos ya del último tema, ya es tarde. Queda el último, de lo que íbamos a hablar en el programa. El último tema. El día que es el que tiene más polémica, pero el que hemos de ser más breve. Exacto. El retrotema al final se nos ha quedado comprimido. Mira, yo para abreviar... Espera, por si se han reincorporado, porque lo hemos... Hace 3 horas que hemos puesto el vídeo. Voy a volverlo a poner y ya empezáis. Para nuestros nuevos espectadores. Exacto. Ya, la policía viene a detenerlo. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Qué opináis? Mal, muy mal. ¿Quién empieza más bien? Pues a mí me parece una auténtica tomadura de pelo. Brindo por ello. Así te lo digo. Cáncer absoluto, cáncer de sida. Lo podemos definir así. Me parece increíble que esto valga casi 100 pavos, que es lo que dicen por ahí que va a valer.
que el control ni siquiera traiga el analógico, que es brutal, ya te traiga el analógico. En fin, que no sé, a mí esto me parece de verdad, y lo digo muy de con las otras, hay consolas mini que realmente, bueno, pues claro, Aquí pero, se confiado. pero aquí, con la PC mini esta, tela manera, por lo menos, lo que a mí me parece. El precio y el pad, bueno, el pad te puede dar un poco igual, porque creo que es conexión USB, ¿no? Chicos, pero manda. ¡Uy! No te oímos. Jaime, se ha caído. Jaime. Y luego ahora. Las torretas de verbatim. No hay. Sí, ahora sí. Sony, fue Sony que me está haciendo. Sí. Eso estaba pensando. Que van a chipear a 20 pavos, tío, que si quiero regalo yo una, que tengo aquí 3 o 4 acumulados, que me da, tío, y que joder. Y luego compramos la bobina de verbatim, ¿no? Ya está, verbatim. De brinco, hombre, brinco. 10 euros, tío. Ya está. Póngate el original, tío. Con RGB, o el RGB, ahí, guay. En fin, chicos, a mí de verdad, no entiendo este producto, no lo entiendo. Yo, para ser breve, me remito a lo que he dicho antes exactamente de la Mega Drive Mini. Si a mí no me aporta nada nuevo, es lo mismo o peor, y no hay nada que me motive, no, para eso ya tengo la consola original y ya está. O sea, no. Si aquí, por ejemplo, yo que sé, pues le añaden trofeos y puedes tener tu perfil de Sony, y yo que sé, que también si una cosa que yo encontraría bien, que bueno, pero que esto ya es pedir demasiado, es que si tú de alguna forma pudieras demostrar que tienes los juegos originales, que te los desbloqueara. No, eso es imposible. Bueno, no es imposible. No es imposible. Eso no es viable, No, Dani, ¿puedes puntualizar algo? Es que después me se va. Sí. Pero mira, él te comentó, por ejemplo, en el caso de la Super NES, la Mini, la NES Mini, digo, que una Super NES hoy en día está por 80 pavos a vender. Yo puedo entender que te lo puedas comprar por eso, pero teniendo en cuenta lo que vale una PlayStation, que están tiradas, o sea, están regaladas, originales, tío, por 20 pavos, a veces yo tengo visto un Wallapop por 15 pavos, que no sé, es que te cobren 100 pavos por encima, los sticks no traen el analógico, que no lo entiendo. Sí. Tienes que reconocer que es súper pica. Sí, ya, hombre. No me jodas, pero no solo eso. Es que si los mandos también son mini, ya meterlos analógicos es más complicado, ¿no? No, los mandos no serán minis, hombre. No El mando será igual. Igual, lo que pasa que Sí, a estas alturas no tengan analógico. ¿Por qué? Porque es más barato por el SID. Bueno, y en cuanto al precio, porque incluye los dos mandos, tengamos en cuenta que la Super Nintendo Mini incluía los dos mandos y el precio ascendió a 80 euros respecto a No, 70 que la compré yo, compré por un amigo. 70. Pero esta creo que son 100, ¿no? 100 euros. Bueno, a falta de ver cómo hacer el redondeo, pero... Ya. Pero ¿no creéis que puede ser? Pues claro, aquí en los juegos no estamos hablando de 15 megas. Ponía 99 euros, sí, 100 euros. No hablamos de juegos de 15 megas, hablamos de juegos de CD que ocupaban lo suyo. Entonces entiendo que tendrá una memoria muy superior dentro que puede encarecer el producto, ¿no? Pues son 20 títulos. Claro, me supone así. Hombre, a ver, las ISOs normalmente te ocupaban de entre 600 a 800 megas. Entonces, claro, cuenta que el Final Fantasy son 3 discos. 3 discos. Son 3 discos que teniendo en cuenta que había material redundante, o sea, que si eran 3 discos era porque tenía que haber los mismos archivos en los 3, pero que igualmente es igual que se pudiera reducir a 2 discos, ¿vale? O 1 disco y medio. O sea, cada disco te va a ocupar un mínimo de 600 y pico megas. Eso no te llegara por 20, pues bueno, son unos cuantos gigas. Pero que ya no sé eso, es que... no, a mí si esto le añadieran muchas más funcionalidades, vale. Pero que simplemente sea, no, es que es una PlayStation 1, pero en Pocket y ya está. Mira qué guay, 100 euros. Objeto de coleccionismo. Tienes cierta razón lo que dice Apple, porque por ejemplo la Super son 300 megas lo que tiene. Y eso tiene un coste. Bueno, no, punto. Una SD de 64 megas y de 64 gigas que vale 12 euros. A nosotros. O sea, a Sony que le vale 1 euro.
no me acaba de ser, no me acaba de ser excusa, la verdad. ¿Qué opinas del Jumping Flash? Que está siendo criticado por... El Jumping Flash era maravilloso. A mí el Jumping Flash me encantaba. A quien no le gusta, o sea, es como un Doom con un conejo. Y salta, tiene yo perspectiva, creo que es tiene el más desconocido y por eso la gente lo critica, pero Eso quería yo preguntaros. Bueno, habla, perdón, creo que Kike lo comentó en un podcast. Sí, me parece fantástico. Ah, sí. No, bueno, te juego maravilloso. A mí lo que a ver, yo al contrario, lo que me parece criticable es lo que ponen más en valor. Es el Final 7. Sí. Final 7 yo pregunto, ¿saldrá en castellano como saldrá aquí? ¿Cómo salió aquí? Seguro que no. Saldrá en inglés. En el caso que salga en castellano, ¿saldrá una traducción bien hecha nueva o será la mierda de traducción que tuvimos aquí? No, si arreglan la traducción pierde valor. Y tercera pregunta respecto al Final 7. ¿Nos comeremos la misma versión más reducida o tendremos la versión final que salió en Japón, que era Final Fantasy 7 Internacional, que tenía muchos más secretos y mucha más historia? Porque sería ahora, de 20 años después, pues sacarlo. O sea, ya que deberías volver a traducir, sacar la versión internacional. Juegos que no salen aquí, Chrono Cross. ¿Por qué no sale el Chrono Cross? ¿Por qué no sale Xenogears? Eso, vale, eso. Es más, eso es una última cuestión. La consola es de Sega. ¿Por qué no salen todos los juegos de Sony? ¿Por qué no salen todos los juegos de Sony en esta consola? ¿Por qué no están todos los Ardelat? Los Ardelat Collection, que aquí no salieron, eran programados por Sony. ¿Por qué no están todos los Ardelat? Todos los juegos que programamos Sony, ¿por qué no están? Porque te los venderán luego aparte. No los venderán aparte, porque son la consola con 20 juegos y ya está, bloqueada. Sí, la consola no tiene. Eso no es ampliable, o sea. Ni logro, no tiene conexión a internet, no tiene ni logro. Repito un poco lo que decía con Mega. Si a mí esta consola viniera con un lector de mini Blu-rays, que ya que Sony tiene la parte de Blu-rays, y luego me vendieran colecciones de, mira, un mini Blu-ray con 20 juegos de rol y un mini Blu-ray con juegos de coches. Vale, pues entiendo de que venden 20 juegos, porque luego aparte me venderán pequeños discos con coleccionables, con colecciones de juegos. Vale, si lo van a hacer así, vale. Pero no, es la consola, otra vez, una consola cerrada, con 20 juegos, que son poquísimos, y ya está, y jódete. Sony aprendió la lección y seguramente hará como Nintendo, la dejará abierta para que la gente meta más. Sí, pero así no. Sí. Pero así no, vale, pero esa es la intención, siempre se ha hecho con esa intención. Tiene una pestañita por detrás a la izquierda, pero no sé si es adorno o... Yo creo que es adorno, porque eran los puertos de expansión antiguos. Sí, bueno, y para otras cosas, pero... Sí, por eso. Con el muelle. Sí, coño, y claro, decidme, para acabar... Yo saqué un reply. Decidme qué títulos metería. Esa es la 3 o 4. Es tema que yo quería decir. Los que sí o sí. Los que sí o sí. Xenogears en castellano. Xenogears en castellano. Sí, sí, pero Xenogears terminado. Quiero decir, el segundo CD bien hecho. Porque se quedó aquello como estuvo. Bueno, y aparte sacar los juegos en 1080p y ha puesto las secuencias. Las secuencias, pues. O sea, volver a renderizarlas para sacarlas en alta definición. Hombre, a ver, estoy volviendo a comprar juegos que ya compré en su día. O sea, es lo que estás pidiendo y estoy volviendo a pagar juegos. Espero que no simplemente coja la ROM y la metan y ya está. Espero que hagan algo más. Sé que no va a ser así, pero me siento estafado. Que es lo que no van a hacer. Ellos seguramente le sacarán Resident Evil 1, el Bandicoot, el 2, el Final Fantasy, todas esas cosas que ya tenemos todo el mundo. Sí, y el Tomb Raider. Oye, yo qué sé, mira, Legend of Dragon, ¿qué habéis dicho? El Xenogears, que es una maravilla. Cross, sí, o el Chrono Trigger en castellano. Y el maldito Chrono Trigger, sí, joder. El Chrono Trigger, el zombie maravilloso, ese que está ahora súper ultra especulado. Sí. Y hasta el Hex, cosas de esas. No me saquen lo que todo el mundo tiene o ha jugado. Con la Super Remission y todo esto. Yo si hubiera pedido 3, pediría eso. ¿Y Crash Bandicoot? El Xenogears, el uno que salió solo en Japón, ¿cómo se llama? El Racing Lagoon, que era uno de Square de rol, pero de carreras. De rol de carreras. Sí, el único que conozco. ¿El Pepsi Man? ¿Medieval? No, Pepsi Man. El Pepsi Man. Buenazo, Brutal,
Pepsi Man. Tin, tin, tin. Brutal. Habláis del anuncio, ¿no? No, ahora sí. Yo estoy por decir que si llevara el Xenogears yo la caía. A mí sí me meten el Xenogears en castellano. O sea, si cogen lo que ya está hecho, porque ya está hecho. Y quitan el puñetero inglés que tenía en el juego. Claro, tú metes el Xenogears en japonés, con los subtítulos en castellano, de todo el juego, incluso en las cinemáticas, como ya había hecho un fansub, y yo entonces ya me planteo. Y bueno, pero eso sí, como dice Víctor, o sea, sácame nativamente a 1080, o sea, pero claro, todo esto ya sería hacer las cosas demasiado bien. Pero es que tampoco me parece demasiado bien, simplemente de... Es una Raspberry Pi con una carcasa. O sea, a nivel de coste, ¿qué son? ¿10 euros? Claro. ¿15 euros? O sea, entiendo que tú tienes que tener un margen de beneficio, un margen de riesgo, etcétera, etcétera, pero haz algo, tío, haz algo con el software. No me pongas el software tal cual. Dame un plus, dame un incentivo a volver a pagarte los mismos juegos. No, pero Sony tiene mucha maleta detrás a la hora de... Sacarte el Final Fantasy VII Remake y digas, vale, prefiero el otro y me compro la PlayStation Mini para jugar al Hombre, eso ni lo dudes. Ese es el incentivo. Más que nada porque el juego te va a salir más barata la consola, la Play Mini con el juego que el juego del remake, pero bueno. Sí. Pero es que Sony tiene mucha maleta detrás que te hace que sea apetecible. O sea, yo me imagino un background story y cosas así de tus... Un Silent Hill, un Dino Crisis, un Resident Evil. Hay una cantidad de catálogo, tío, que no te lo acabas. Que no te lo acabas en Play 1 y juegos que además ni hemos olido aquí en Europa. Sí. Juegos que aún gracias los americanos y tal que han podido verlos, ya te digo, como Chrono Trigger, Chrono Cross, pero es que nosotros, tío, nos hemos perdido un montón de juegos. El Sampaguita. Y claro... No, y cosas que han llegado y que no hemos aprovechado bien. Yo me acuerdo de un Tobal con 156.000 mazmorras, que era maravilloso. Sí, el 1 y el 2 eran brutales, tío. Claro, y los Chocobos, todos los juegos de Chocobos que salieron. Chocobo Racing, Choroku. Los Chorokus, tío, hostia, qué risa, eran buenísimos. Claro, pues... Sí, ya que me pongo en plan abuelo cebolleta, ¿vosotros acordáis del Motor 2? ¿Cuál? ¿Motor qué? El Motor 2 GP era de la primera jornada de la Play, de los primeros, eran juegos de carrera súper psicodélicos de colores que los coches iban como que botaban. Eran como bailaban con la música y iban corriendo. Motor 2 GP, ¿no? Eso lo pasa por encima del piano. ¿Cómo? No me suena, pero bailo yo muchas veces. Bueno, sí, bailar con el coche saltando, sí, pero vamos. Será posible. Me habéis dejado aquí solo, no recuerdo. Motor Toon. Pues, Motor. O Absoluto menciona el Racing Lagoon, que no lo veo bien desde aquí. Sí, el que lo he dicho yo, el Racing Lagoon. El Vandal Hearts, el Penny Racers, sí. El Motor Toon, GP1 y 2. Ese puede ser Motor Toon es... Ah, no, sí, ese que digo yo. Exacto. Eso es una explosión de color y de música que eso vamos, no me creo que no os acordéis. Yo sobre todo uno de los juegos que yo tengo, que es una espina que tengo aquí clavada, más bien una estaca, es el Rival Schools, pero sí. El Shirichu Justice Wakuen, la versión japonesa, la aventura gráfica, malditos cabrones, sacadla en castellano o en inglés, me da igual, pero no en japonés. Yo no lo sabía, aquí llegó súper ultra capado, pero ya, los Rival Schools tienen un huevo de historia detrás. Sí, yo tengo los dos, tengo tanto el japonés como el PAL, y el PAL salió súper capado y sin esa parte, sin la parte de la aventura. Una historia. Molaba mucho. Uy, ¿se ha caído? No. Bueno, chicos. Sí, ¿no? Bueno, el último pack que pediría sería... Adelante. El último juego que pediría sería un pack con todos los Ray Tracers. Hombre, sí, también. Bueno, a ver qué hacen, porque solamente han dicho unos títulos y supongo que como están ahora con el tema de a ver cuál meto, con las licencias y todo eso, supongo que por eso no tienen la lista, ¿no? Sí, pero por eso te decía... ¿Cuál pedirías tú, Jaime? A nivel de licencias, que fueran los propios de Sony, no han de pagar licencias. Sí. Jaime. Digo que el fin se aproxima, chicos. ¡The end is near! La Mini Saturn, tío. Oye, a ver... Con la Mini Saturn, yo ya, de verdad, yo no sé, cojo el lanzallamas que digo y ya me... Yo no sé, ya tú dices Mini Saturn, pero yo no hago más que pensar en una mini PC Engine y yo estoy babeando de ello. Ahí sí que te digo que yo ahí sí que me volvía loco.
Estaba esperando a que me pararais para decirlo. Que yo la que quiero es Las mini pecenguines, da igual lo que cuenten, nos hacíamos todos con ella, creo yo. Ya ves, ahí yo lo tengo claro. Me da igual si me dan cosas nuevas o no, mientras me reproduzca la consola igual, ya está, o sea, ya tienen un comprador. De hecho, me la compraría varias veces para estar seguro. O Absoluto dice que la PC Engine está ultra emulada. Sí, sí, pero era por el objeto de coleccionismo. Sí, la tenemos. Que... Dime, Jaime, perdona. Hablando de la PC Engine, ostras, la Raspberry, a través del simple cable RCA que se puede sacar, ¡buah! Hice una prueba con un amigo mío que tiene PC Engine y todo el rollo, y para putearlo le hice un vídeo, ¿no? Y dije, mira, me acabo de comprar la PC Engine, y claro, como veía la tele de TRT y era la Raspberry, y me dijo, joder, si bien se ve la Raspberry, digo la Raspberry, la PC Engine, que es la consola, en esa tele. Después le dije la verdad y el tío no dijo ni mu, tío, ni mu, porque hablábamos, siempre está el rollo de la emulación, del sistema real. Entonces, para la PC Engine, la Raspberry es un inventazo porque emula cojonudamente bien, pero bueno, este fue Gouki, que lo conocéis, fue Gouki, y me quedó flipado, y joder, pues no sabía que se pudiera emular también y ver también con un cable RCA que parecía la PC Engine. Sí. Oye, una pregunta, ¿pero la CD también la emularía? La CD, pues la CD no llega a probarlo, sinceramente, no llega a probarlo. Creo que sí, no ocupan más, pero creo que sí lo hace, Creo que sí lo hace. Sí, yo creo que sí. El Mega CD la reproduce muy bien. Entonces... Bueno, pues, ¿os parece que lo dejemos aquí? Solamente voy a comentar una cosa más. Sobre todo, mira, los que hayan aguantado las 3 horas y media que llevamos aquí. Tenéis un regalo. Son ya 4 menos cuarto. Un regalo no, pero una información, sí. Bueno, aquí tengo una caja. Esta caja está vacía, ¿vale? En cada podcast voy a echar una cosita, lógicamente, retro, aquí dentro. Cuando esté llena, la vamos a sortear. Entre el equipo. No me es que, tío, tiene que tener un aliciente, tío. Bueno, ya lo hablaremos. A ver si se puede hacer algo. ¿Y cómo se puede acceder a este sorteo? Lo comunicaremos en los siguientes podcasts, ¿vale? De momento solamente lo dejo ahí. Y voy a meter el primer objeto. Y voy a meter... Date quieta aquí, ¿eh? No está ni usada ni nada. Esta camiseta, que a ver si sabéis... No lo digáis vosotros. La cámara. ¿De qué juego es? Tenéis que empezar a poner en los comentarios de qué juego es este. No lo digáis. No hay que decir nada. Es un juego retro, de cartucho, no digo más pistas. Sí. Ah, no, por detrás no hay nada. ¿De acuerdo? Pues esta camiseta se va dentro de la caja. Y en el siguiente podcast pues meteremos otra fricada más. ¿De acuerdo? Vale. Yo recurriré a mi multicuenta de Gmail. Ir dejando comentarios. A ver de qué juego es esta camiseta. Absoluto dice que no tiene idea, pero yo creo que sí. Bueno, ya podéis investigar. Hay tiempo, hay tiempo, porque hay que llenarla. Y como hacemos podcast así, pues, de uvas a peras, pues creo que dará para tiempo. Por cierto, ya que hacemos podcast de uvas a peras y muchos preguntáis, ¿cuándo hacéis? La mejor manera es suscribirse. Exacto. Ahí lo dejo. Darle like. Like and subscribe. En Twitter también os podéis seguir, que normalmente aviso ahí en cuanto se elige la fecha, la aviso ahí. Y si entráis a YouTube, normalmente sale la ventanita de próxima reproducción y tal, pues eso. ¿De acuerdo? Pero si os suscribís y le des a la campanita, avisa mejor. Bueno, quería dar las gracias a todos los que están ahí atrás. Creo que quedan poquitos porque veo ya el chat que fluctúa poco. Absoluto, estás tú solo, me parece. Hay movimiento, pero muchas gracias por estar ahí, al pie del cañón. Un saludo y estamos pendientes de ese vídeo de tu canal, ¿vale? ¿De acuerdo? Así, si tienes más gente aquí mirando, que se suscriba a tu canal para ver ese maravilloso vídeo que estás preparando. Qué grande, dice Arlanga y yo, de Tinker. Quique, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Jaime, dígame. Gracias a ti también, sé que has hecho un esfuerzo porque en principio no podías asistir, pero aquí estás. Como un campeón. Bueno, un placer estar con vosotros y recobrar viejas sensaciones, que es muy chulo, tío. Entonces... Desde luego. Dani, gracias. High five. Víctor. Y nada, y un servidor APE, que espero que nos podamos ver prontico.
vais a estar viendo en el siguiente mes que voy a estar subiendo vídeos, pero con un fondo y un escenario muy, muy especial. No sé si decirlo, Nan, ¿lo digo? Voy a intentar, no sé cómo saldrá, porque no sé si mi portátil dará suficiente como para poder editar fuera, pero vamos a intentar grabar en Japón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a visitar las tiendas retro de Tokio y a diario. El barrio Akihabara, ¿no? Uno de ellos. Bueno, vamos a visitar todos los barrios, ¿eh? Y vamos subiendo todas las tiendas y vídeos. Si me permite mi equipo editar cada noche, tendréis un vídeo diario. Si no, pues tendré que esperar a volver para poder editarlo todo. Nada, que muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y por vernos. Nos vemos muy pronto. Mucho vicio. Mucho vicio, está esperando a ver si lo decís vosotros. Hasta pronto. Y mucho vicio. Yo estaba por cantarle Dulce Gatito a su nene ya. Pobrecito. Ponle, ¿cómo era? Terranigma la... No, Dulce Gatito parece una bola de piel. No suena, ¿verdad? No. Sí. Big Bang Theory. Exacto. Vale, no. Sayo. Like and subscribe. Like and subscribe.